Bueno, Ari, arrancá cuando quieras, viste que la otra Bueno, vez arrancamos así, después se fueron sumando un Y montón después más. se van perfecto. sumando, después se van sumando igual. Bien, entonces Viste, yo Valeria comparto. preguntaba si la charla se grabó y en cualquier momento la subimos al YouTube del colegio. Perfecto. Entonces, Ah, y después te voy a pedir tengo que que me compartir. mandes, Ari, los Power Sí, porque me los van a pedir. sí, sin duda, los tengo listos para enviar. Por eso. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Sí. Bien, como esto no pasa papelón, está pasando otra cosa. Bueno, esperá que me corro, así los veo a ustedes acá en el medio. Bien, ahí los estoy viendo. Bueno, hoy la idea de la charla de hoy, por supuesto, descontracturada, lo más descontracturado posible, como la semana pasada, cuando tengan ganas de charlar sobre algo, me preguntan, si hay que volver sobre algo, volvemos, y si hay que avanzar sobre algo, avanzamos. Vamos a pasar por contratos electrónicos, por poderes judiciales a distancia, por correos electrónicos, por mensajes de WhatsApp, de Telegram, redes sociales, y hacer el encuadre normativo. Entonces, bienvenidos a lo que sería el episodio 2 de esta serie de 3 charlas que vamos a compartir. Vamos a meternos de lleno y ver cómo podemos usar estas herramientas digitales para abogados, vamos a llamarlo así, como una caja de herramientas que podemos llegar a usar, pero fundamentalmente aplicar un poco los conceptos que venimos trabajando de la charla pasada y caracterizarlo en cada una de las herramientas que vamos a explorar hoy. Si exagero un poco todo esto, pero al grado de la exageración total, podemos decir que lo que vimos fue la teoría general del documento electrónico, y hoy vamos a ver la parte especial, como cuando cursamos penal, que primero la parte especial y después cada delito lo caracterizamos con la teoría de la pena, y así lo podíamos caracterizar. Bueno, acá es exactamente lo mismo, pero sin sangre y orientado a un código binario. Entonces vamos a referirnos a los contratos electrónicos, como dije, a cómo firmar los poderes con la nueva normativa y con la normativa de la firma digital, pero fundamentalmente a la validez normativa y la autenticidad de los emails, de los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, de Telegram, de Messenger, de Facebook y las redes sociales. Es decir, ver el entramado, ver cómo funciona, porque nosotros algún día lo vamos a usar en un juicio y le vamos a decir a un perito que nos hable sobre su validez. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es desglosar cada una de esas herramientas para saber de qué estamos hablando, y porque las pericias, en definitiva, cada uno las hace a su criterio. Después, en la próxima charla, yo les voy a pasar algunos puntos de pericia que surgen de los libros de prueba electrónica, pero en realidad después uno le va a ir agregando a medida que se presente el caso y se nos va ocurriendo. Nadie nos pone, no es taxativo esto. Entonces, la idea de hoy es navegar por esto, por estos conceptos que recién les mencioné, por estas herramientas. Y como venimos diciendo, acá yo puse lo que se me imaginó que podía ser una abogada y un abogado. Bueno, yo no uso corbata, pero qué sé yo, el abogado por lo general sí. Es la digitalización de todas nuestras manifestaciones de la vida, es lo que venimos hablando, sobre todo desde la pandemia. Todo pasa, y toda nuestra actividad prácticamente hoy pasa por intermedio de un dispositivo electrónico. Y esto que generó, no solo que hagamos nuestra vida a través de las redes, a través de internet, a través de la informática, sino que todo gira en torno a comunicaciones electrónicas. El otro día nosotros hablamos del documento electrónico. Hoy vamos a hablar ya del segundo impacto, que es esto, que son las manifestaciones de nuestra vida en torno a las comunicaciones electrónicas, que es lo que albergan el vehículo mediante el cual se transporta esta manifestación de la voluntad plasmada en un documento electrónico. Y vamos a arrancar por los contratos electrónicos. Pero para arrancar por los contratos electrónicos, primero tenemos que hacer una diferencia fundamental entre el contrato electrónico y el contrato informático. Porque a veces, en la práctica siempre decimos un contrato informático, y hablan de cosas distintas. Y es un error muy común, que incluso yo cometo, que es decirle contrato informático al contrato electrónico. Los contratos informáticos se refieren al fondo de la contratación. Un contrato informático, perdón, es todo contrato que contenga como objeto bienes y servicios informáticos. Como un contrato de hosting, el contrato que ustedes firman con su proveedor de internet,
Eso es un contrato informático. ¿Por qué? Porque el objeto es un bien o un servicio informático. En cambio, el contrato electrónico es un contrato de cualquier tipo de objeto, pero que se celebra a través de medios electrónicos. Es decir, puede ser un contrato de locación a través de medios electrónicos. Y eso es un contrato electrónico. Es decir, la forma en la que se celebra ese contrato, y el contrato informático habla exclusivamente del fondo. Aclarado esto, vamos a meternos de lleno en cómo la normativa le da validez jurídica a los contratos elaborados por medios electrónicos. Entonces vamos a meter en la licuadora, acá hay un embudo, al artículo 956 del Código Civil y Comercial, al 286 y al 1015. El 957 dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. O, como decíamos antes, un contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una voluntad común destinada a arreglar sus derechos, como decíamos antes del 2015. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es correlacionar esta declaración de la voluntad con un medio telemático a fin de ejecutar los fines que tuvieron en cuenta las partes al contratar. Recuerden que no estamos hablando solamente de los contratos informáticos, que el objeto era un servicio, un bien informático, sino cualquier objeto. Y nosotros habíamos hablado del artículo 286, que dice que se puede hacer constar por cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado en texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Entonces ya sabemos entonces, por lo que vimos el otro día, y estas 3 líneas, que el contrato puede ser celebrado a través de medios telemáticos, y esto no obsta su validez. Y el 1015, que es la llave a todo esto, nos dice que respecto a los contratos, rige la libertad de la forma. Es decir, que podemos utilizar cualquier vehículo para que se reproduzca en texto inteligible, siempre que no se exija una forma específica. Entonces el criterio jurídico es esto. Son todos no formales, como regla, y solo deben de cumplir algunas exigencias de forma, por excepción, aquellas cuando esas formas están impuestas por ley o el acuerdo de partes. Y ya, fíjense cómo ya empezamos a hablar de estas cuestiones que veníamos hablando el otro día. Sabemos que el contrato puede ser celebrado por medios telemáticos. Entonces, a este contrato resulta necesario sumarle el carácter de documento electrónico. Ya estamos familiarizados con el concepto de documento electrónico, que después del otro día de ir y venir, llegamos a la conclusión de que es aquel que fue generado mediante la intervención de un sistema informático cuyo contenido se encuentra almacenado en un soporte tecnológico determinado, que puede ser cualquiera, y que puede ser recuperado y reproducido posteriormente. Ya tenemos el principio ese de equivalencia funcional que veníamos hablando. Y para que revista el carácter de instrumento privado, puede estar firmado o no este documento electrónico. Recordemos, esto es rápido lo que vimos el otro día, que hablamos de la libertad de las formas con respecto a la expresión en el artículo 284. En la expresión escrita en el 286 se le reconoce distintos tipos de soporte, que es lo que vimos recién, que puede ser papel o electrónico, y se diferencian los instrumentos particulares firmados de aquellos de los que no son firmados, que es el artículo 287, y el 288 habla de lo que es la firma digital y la pone en un plano de igualdad con la firma hológrafa. Esto es lo que hablamos el otro día. Hablamos de la conclusión de que un documento electrónico puede estar firmado digital o electrónicamente, y por lo tanto revestía el carácter de instrumento privado. Entonces, en función de lo dispuesto por el artículo 3 de la 25506, que es la ley de firma digital, podemos determinar que este principio de equivalencia funcional entre la firma hológrafa y la firma digital también se puede aplicar a los contratos, que es lo mismo que veníamos hablando el otro día. Entonces, si ponemos en la coctelera toda esta normativa que venimos hablando, bueno, una licuadora que venimos hablando, podemos concluir que un contrato que no requiere una forma particular, como una escritura declarativa de dominio, puede celebrarse en un soporte electrónico, firmarse digital o electrónicamente, y tendrá la misma validez que si lo firmamos en papel. Los procesos de firma van a ser exactamente igual que lo que hablamos en la charla anterior, pudiendo utilizar plataformas de firma electrónica o digital, y recordamos que en caso de desconocimiento, lo único que cambia es la carga de la prueba. Si es digital, se presume que quien lo firmó es realmente el firmante, ostenta la autoría, y si la firma es electrónica, quien invoca la validez de la firma va a tener que está en su cabeza la carga de la prueba.
Por lo tanto, un contrato celebrado en un soporte electrónico que respete estas cuestiones en cuanto a autoría e integridad tiene la misma validez jurídica que un contrato celebrado en forma tradicional. Y así pasamos, a vuelo de pájaro, lo que fue el contrato, pero porque lo habíamos visto en cierta manera en la charla pasada. Ahora vamos a usar otra herramienta, que son los mandatos judiciales. Eso que usamos nosotros para representar a nuestros clientes. Hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los poderes se tenían que celebrar entre instrumento público. Acertadamente, por lo menos a mi criterio, no piensan lo mismo los escribanos, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial trajo una simplificación, que es la posibilidad de otorgar un mandato judicial a través de un instrumento privado. Y esto lo regula en la parte de contratos especiales, de la parte especial de contratos, cuando habla de mandato. Porque no exige que dicho acto sea pasado por instrumento público. Ya dijimos que el artículo 1015 del Código Civil y Comercial prevé que los contratos rigen la libertad de las formas. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores, ya en el año 2016, lo tenía acá, puso que, refiriéndonos al mandato judicial, siendo su objeto la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al solo efecto de ejercer los actos procesales innecesarios, resultaría suficiente con la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de ser representante por el letrado que lo señale. La Sala 1 de San Isidro se expidió casi en lo mismo. Cualquier cosa, si después quieren los autos, yo se los paso, porque aparte los usé en algunas oposiciones que se me plantearon. ¿Qué significa esto? Que no requerimos el instrumento público para poder representar a nuestros clientes. Entonces, hasta ahora estamos hablando de algo común, algo que se da en los libros, algo que se da en los papeles, y bueno, está bien, podemos tener la firma simple o la firma certificada de un mandato que podemos hacer nosotros en instrumento público. Pero ahora vamos a hacer el encuadre normativo que veníamos haciendo antes con las otras herramientas. Y siguiendo esta lógica, si ponemos la misma licuadora que teníamos antes, con la misma normativa de los contratos, esto es un contrato en particular, que sería el de mandato, pero le agregamos el 1319 y todos sus concordantes, que son el capítulo de mandato, que no hay forma en particular, vamos a llegar a la conclusión de que un mandato puede estar en instrumento privado, y este documento privado puede estar en un soporte electrónico. Y por lo tanto, al ser un documento electrónico, puede ser firmado digital o electrónicamente. Y por tanto, en virtud de este principio de equivalencia funcional que venimos hablando, un mandato, es decir, el poder que nos da un cliente a nosotros como poder dante y nosotros como mandatarios o apoderados, tiene la misma validez que un mandato conferido en papel, que es ese principio de equivalencia funcional. No todos los colores de rosas, hay un sector muy, muy minoritario que no lo acepta en los juzgados, me pasó, porque, pero no es que afecta al documento electrónico, sino que lo que dicen es que es la facultad de representar en juicio por instrumento privado no va. Que los poderes deben ser por escritura pública, en virtud de lo que dice el 47 del Código Procesal Civil y Comercial. Y que ese es el medio de instrumentación necesario para la representación en juicio. Por ejemplo, el Juzgado Nacional en lo Comercial número 16. Si les toca ese, ya saben que no se los va a aceptar. Y la Sala C parecería que tampoco. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, porque considero que el Código Procesal es un código de forma, y el Código de fondo dice otra cuestión. De hecho, casi todos Pero los Ari, acá en provincia ahí ya se acepta en varios lugares, ¿eh? Acá exacto, en exacto. Y yo creo que va a estar incorporado en el nuevo Código Procesal, que va a salir ahora en unos días. Me parece que vamos a tener habilitada esta herramienta bien. Exacto, por eso lo incluimos acá, porque podíamos hablar de un contrato directamente. Lo preferí tratar por separado, porque es una herramienta que está dentro de nuestra caja digital de posibilidades. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar la posibilidad, usando las herramientas que vimos el otro día de firma electrónica a distancia, de que un cliente nos apodere sin venir a nuestro estudio, y sin tener que venir a firmar, o sin tener que hacer esto de mandarnos el escrito, porque en la práctica yo supongo que los clientes no vienen a firmar el escrito al estudio, y los abogados se escanean y lo suben. El cliente probablemente se los esté enviando por mail a los abogados. Entonces desnaturaliza un poco lo que está pidiendo el juzgado en sí, no tiene sentido. Más allá de que eso sería un instrumento particular no firmado, que como lo mandan por correo electrónico, y lo vamos a ver en 10-15 minutos, ya ahí ya tenés la firma electrónica del poder también.
porque te lo está mandando de su correo electrónico con su propia validación para usar esa plataforma. Lo que lo identifica y sería la firma electrónica. Pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque nos simplifica la profesión y la barata. Y nos sirve para no caer en rebeldías, para incluso agilizar el ejercicio cuando tenemos que contestar demandas. Acá en Avellaneda, por ejemplo, no tuve problema en ningún juzgado. Hace unos años atrás, 2017 o 2018, sí tuve en alguno de los contenciosos de Loma, no me acuerdo cuál de los dos, que al final uno, ante miedo a la rebeldía, va y pasa por el escribano. Pero son los menos. Por suerte, no es que está cambiando, sino que lo cambió la legislación, no es que los juzgados son rígidos. Es una cuestión de ayornamiento. ¿Pero por qué lo incluí? Por esta posibilidad. Porque nosotros con esto tenemos una herramienta digital para no solo abaratar costos en lo que es el litigio, sino para simplificar nuestro trabajo. Entonces, este mecanismo de charla que usamos el martes pasado, cuando usamos SafeTamper o Signatura, que es otra plataforma local de firma electrónica que tenemos, Contractia, DocuSign, Adobe Sign, que es la que usan muchos mediadores, todo eso sirve para que un cliente firme un poder y nos lo remita firmado electrónicamente. Porque recuerden que si lo firma y no los manda, es un documento ya no firmado y puede llegar a tener algún tipo de objeción. Entonces fíjense cómo la misma normativa que hablamos durante toda la hora del martes pasado, la estamos incorporando en distintas herramientas y que nos sirven para el ejercicio de la profesión. Y estas herramientas, al volcarlas al mundo binario, nos garantizan la autenticidad en términos de autoría e integridad, es decir, quién firmó y qué firmó. Y sin darnos cuenta, le estamos dando el carácter de teoría general a todo lo relacionado con los conceptos de documento electrónico y firma digital y electrónica y su autenticidad como autoría e integridad, y lo estamos aplicando por separado, como si fuera en la parte especial, que esta es la parte simpática de la charla. Y ahora nos vamos a meter en lo que quizás seguramente les interese un poquito más, que son los correos electrónicos. Que es, no tanto qué le tengo que decir al perito hoy, eso lo vamos a ver la semana que viene, sino qué es un correo electrónico. Todos sabemos lo que es, pero por ejemplo, cómo funciona, porque en definitiva es un software, es un programa. Entonces hoy nos vamos a meter a entender cómo funciona el correo electrónico, cómo se transmite el correo electrónico, por dónde pasa un correo electrónico, cómo marcamos su trazabilidad y cómo lo desarmamos en cada una de las plataformas más conocidas, para que si viene un cliente con un correo que envió o un correo que recibió, nosotros podamos desmenuzar ese correo delante del cliente y ya poder encaminar el caso para garantizar, para determinar a dónde fue y dónde llegó. Primero, vamos a pasar por acá. El legislador el año pasado, creo que a partir de julio del año pasado, ya le empezó a dar mucho valor al domicilio electrónico. Lo incluyó en el Código Civil y Comercial en el artículo 75, cuando establece que las partes pueden constituir un domicilio electrónico. Acá está reconociendo la validez del correo electrónico y el carácter de correspondencia que tiene, que también lo vimos la semana pasada. Es decir, que la ley ya admite la localización digital de un sujeto de derecho. Es decir, que alguien es ubicable digitalmente. Eso es importantísimo. Así como estamos yendo hacia la identidad digital, como por ejemplo el avance que hizo el colegio, que nosotros vamos a poder identificarnos digitalmente como abogados con la aplicación Mi Argentina, también la ley nos está permitiendo localizarnos digitalmente a través de un correo electrónico. Esto es convencional por ahora. Es decir, pero ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada mandó correos a todas las personas diciendo que constituyan un domicilio electrónico para que le lleguen las multas por domicilio electrónico y no por correo. No sé si a ustedes también les llegó. Fue una campaña que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La FIP ya lo hizo hace un tiempo con el domicilio electrónico. Es decir, que ya vamos dejando el domicilio, no quiero decir ordinario, pero tradicional, el domicilio físico, y vamos migrando al domicilio electrónico. Y esto es donde tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque el correo electrónico, o la dirección de correo electrónico, o nuestra ubicación digital, es a donde vamos a apuntar. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Como un dato de color, vamos a decir que el primer correo electrónico se envió en el año 1971, y el mensaje que estaba adentro decía QWERTY-OP, que es la primera línea de letras del teclado. Y fue enviado a una dirección web particular, como por ejemplo podría ser ariel@micompu.com.ar.
¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a empezar a desmenuzar de cómo es el correo, cómo se compone. Lo que hizo este correo fue identificar un usuario, que es la primera parte del correo antes del arroba, y después del arroba la computadora de su usuario, porque era dentro de una misma red. Internet es la red de redes. La segunda parte ahora sería el servidor. Entonces, ¿cómo podemos definir el correo electrónico? Y es un sistema de correspondencia que permite el intercambio de mensajes entre usuarios que estén conectados a una red informática, pero ubicados en distintos dispositivos y ubicaciones físicas. Como dije recién, la red informática es Internet. Y en Internet, cuando dicen, ¿quién es Internet? Creo que de 9 definiciones van a decir la red de redes. Entonces, vamos a encuadrarlo normativamente como hicimos con las otras herramientas. Ya habíamos trazado los paralelismos entre la correspondencia y los correos electrónicos, y en virtud del 318 del Código Civil y Comercial, lo caracterizamos normativamente. Establece, ¿por qué? Porque dice que la correspondencia por cualquier medio. Hicimos un análisis sistemático de la legislación, y vimos que el Código Penal, con la reforma con la ley de ciberdelitos, con la reforma del Código Penal, le da el carácter, lo compara le da el carácter de correspondencia epistolar al correo electrónico, y también así la Secretaría de Comunicaciones, devenida en ENACOM, a través de la resolución 333/01. ¿Es un documento electrónico? Ahora le aplicamos esa tipificación que le venimos haciendo a los contratos y al poder. Y sí, hay una representación digital de hechos y actos jurídicos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento u archivo. Entonces, si es un documento electrónico, y en virtud del principio de equivalencia funcional, que ya lo vimos varias veces, podemos decir que los documentos electrónicos que se transmitan por email tienen la misma validez que un documento en soporte papel. Entonces tenemos un documento electrónico con todos los requisitos de validez que nos da la ley de firma digital y el Código Civil y Comercial, y lo podemos caracterizar como instrumento privado, que puede estar firmado de acuerdo a que tenga firma digital o electrónica. Acuérdense que teníamos una diferencia, que en nuestra legislación, para que sea firma digital, tenía que participar una entidad certificante, si no, estábamos en presencia de un correo de una firma electrónica. Y así recordamos la definición de firma electrónica, y podríamos decir que era enviar un correo electrónico, necesitamos acreditarnos en una plataforma con nuestro servidor de correo electrónico, quien valida nuestra identidad digital, y esa validación la hacemos con un usuario y una contraseña, que es lo que nos identifica, y por tanto se ajusta a la definición de firma electrónica. Es decir, no sé, si Geraldine quiere enviarme un mail desde su Hotmail, va a tener que entrar a su Hotmail, y para entrar a su Hotmail va a tener que poner la contraseña, pues ya la pusiste una vez y pusiste recordar contraseña. Esa es la validación de identidad que le otorga la firma electrónica al correo electrónico. Por lo tanto, para enviar ese mail lo hacemos en nuestra cuenta, y así es como nosotros vamos avanzando y vemos que es un documento privado y que se firma electrónicamente, y que hay algunas plataformas que permiten firmar digitalmente el correo, pero no son las menos. Entonces, esto así es como podemos componer el correo electrónico. Tiene firma, es un documento electrónico, es correspondencia, y tiene un sistema de seguridad que permite validar nuestro acceso, o nuestros envíos o nuestra recepción. Ahora vamos a meternos un poco más en la parte técnica. Espero que no haya ingenieros, así que lo voy a contar a los abogados. ¿Cómo funciona un correo electrónico? Esto es muy a grandes rasgos, que son todos los rasgos que sé yo también, no crean que podemos profundizar. El emisor de un email utiliza un programa de correo electrónico para redactar el mensaje, tic, y da clic en enviar, como decíamos recién, el correo que me mandaba ayer al día. Para hacer eso, yo no sé si ven la flechita, pero para hacer eso, contacta a un servidor SMTP, que ustedes lo ven cuando configuran sus cuentas de correo electrónico. El servidor SMTP es el que recibe la orden de entregar un correo y consulta a un servidor DNS, que ahí lo hace de acuerdo, es como sería con las páginas amarillas. Es decir, bueno, ¿dónde está? Que es la segunda parte del arroba. ¿Dónde está Hotmail? Y dice, bueno, Hotmail está ahí. Envía ese mail al servidor de Hotmail, y Hotmail, una vez que se contacta, después de que el DNS lo mandó para ahí, llega a lo que se llama correo POP3 o IMAP, que también lo vieron que es como el que recibe el correo,
y lo asigna a la casilla de correo correspondiente. Como por ejemplo, supongamos que yo soy Ariel@elmartillazo, el martillazo es mi correo electrónico, y ahí lo asigna en Ariel@, que es la cuenta de correo electrónico. Y así es como funciona a grandes rasgos. ¿Pero qué son todas estas cosas? Porque así yo las nombré. Bueno, primero tenemos las casillas de correo, que pertenecen a los remitentes y a los destinatarios. Son los buzones. Y en el medio de ellos se ubican los servidores. Para este proceso de comunicación, entre las casillas mencionadas se utilizan protocolos informáticos. Son reglas que tiene que seguir la correspondencia y por la que viaja con determinados lenguajes y determinados códigos. El SMTP es el protocolo más utilizado. Significa protocolo simple de transferencia de correo. La función de este protocolo es permitir que un cliente de correo se comunique con un servidor para que este servidor pueda enviar la comunicación electrónica al servidor de destinatario. Y a mí se me ocurrió bajarlo a una experiencia física, ¿no? No religiosa, física. Es decir, imaginen mi domicilio es mi dirección de email, mi localidad sería el servidor, el @tanto, la localidad de ustedes sería su servidor y su domicilio la dirección de email. ¿No? Estamos usando los dos correos. Supongamos que yo quiero enviarle un correo electrónico, yo estoy acá en Avellaneda, a Rosencrantz, que está en Talcahuano 550. Entonces mi email sería ariel@avellaneda.com.ar y el juez sería rosencrantz@ciudadbuenosaires.com.ar. Mi mail sale desde Ariel, está en Avellaneda, busca el servidor de NES y dice, vos tenés que ir a Capital Federal. Va al servidor de ciudadbuenosaires.com.ar y ahí ubica el destinatario de correo. Esto pasa con Hotmail, pasa con Gmail y pasa con absolutamente todo. Es decir, si yo le mando a Gmail, cuando sale de mi correo electrónico se busca el servidor de Gmail y dentro de Gmail el IMAP o POP3 va a buscar el destinatario determinado, que está antes del arroba. Y, como ven, tenemos dos formas, el POP3 y el IMAP. ¿Por qué los diferencio? Porque de acuerdo a esto es donde se va a albergar el documento electrónico, es decir, el correo electrónico que alberga el documento electrónico. Es decir, el protocolo POP3 es el protocolo de oficina de correo. Se encarga de recibir los correos electrónicos. Sería como la sucursal que le da al cartero el sobre. La sucursal, por ejemplo, vos mandás de Capital a Avellaneda una carta de documento, bueno, de Avellaneda es el centro de procesamiento que se lo da al correo. Lo que hace es identificar al usuario y le habilita la entrada a su buzón para descargarlo después. Pasa que está entrando en desuso. ¿Por qué? Porque el POP lo que hace es descargar el correo electrónico. ¿Se acuerdan que antes nosotros usamos el Outlook en la computadora y usamos nada más nuestra computadora? Pero ahora cambió. ¿Por qué? Porque nosotros el correo lo revisamos en el celular, en la computadora del estudio, en la computadora de casa, en la nube, en cualquier lugar donde nos sentemos y haya una computadora. Entonces, si nosotros descargamos el correo, lo perdemos de usar en forma simultánea de todos lados. Ven que en el POP3 baja a los clientes de correo. En cambio, en el IMAP, el correo electrónico queda siempre alojado en el servidor. Entonces nosotros lo que vemos es un reflejo. Esto podría ser el celular, y la computadora roja podría ser la computadora de nuestro estudio. Y esa es la gran diferencia, donde se alberga, si se descarga o no se descarga el correo electrónico. Por eso, IMAP se llama Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet. Sería como un buzón virtual en el cual, sin descargar los mensajes y sin dejar el servidor vacío, nos permite ver los correos de distintos dispositivos. Y también tenemos que hacer una última diferenciación en cómo se accede al correo electrónico. Y esto es importante porque nos va a determinar los lugares de pericia cuando nosotros tengamos que definir, darle al perito las instrucciones para poder verificar la autenticidad de un correo. Es decir, ¿cómo accedemos? Hay aplicaciones de gestión de correo electrónico, como la que uso yo, que es la de Outlook, que viene con Microsoft 365, donde yo la tengo instalada, es una herramienta que tengo instalada en mi computadora. Pero también puedo acceder a través de Internet, como por ejemplo Yahoo, que uno se mete www.yahoo.com.ar o gmail.com y uno accede en la nube sin tener descargado el programa de correo de administración o de gestión de correo electrónico en su computadora. Que estos son características de configuración donde debemos orientar el pedido de prueba. Y ahora,
ya que vimos a enormes rasgos cómo funcionan los correos electrónicos, o emails, como le digo yo. De acuerdo a lo que ya vimos, podemos ver que los correos electrónicos utilizan un entramado de servidores, que siempre deja un rastro digital. Y esas, así como las miguitas que dejaban Hansel y Gretel en el bosque, bueno, acá lo que dejan son constancia de los datos de tráfico de un correo que sale de un servidor del remitente, viaja por una red y llega al servidor del destinatario. Y esta herramienta lo que nos da la posibilidad de hacer es verificar la autenticidad del correo electrónico, es decir, la integridad o autoría de dónde salió, hacia dónde salió, cuándo salió, y en algunos casos ver qué es lo que salió. Imagínense que yo les digo algo a ustedes al oído. Y se lo digo a Lucas, se lo digo a Geraldine, va pasando y llega hasta los oídos de Silvina, que es la última de la fila. Y ese fue el mensaje que yo pasé, como cuando jugamos al teléfono descompuesto. Ahora, si Silvina quiere ver quién envió el mensaje, va a hacer la operación inversa. Va a analizar la trazabilidad de esa comunicación. Entonces, si Geraldine fue la última que le pasó el mensaje, le va a preguntar a ella. A su vez, la anteúltima a la antepenúltima, y así hasta que van a llegar a mí. Bueno, con lo que vamos a hacer ahora, con los correos electrónicos, funciona de la misma manera. Entonces, vamos a meternos en cómo se compone un correo electrónico, en su arquitectura. Los mensajes de correo electrónico siguen una estructura que busca la comunicación entre máquinas involucradas en una transmisión de datos. Estas funciones de dicha estructura, lo que nos permite detectar es el término de la transmisión, identificar al destinatario, el origen del mensaje, detectar los errores que hubo en la transmisión, porque muchas veces los mensajes no llegan, o están dando vuelta en servidores porque no los encuentra, o porque llegan y vuelven rebotados porque la casilla ya supera el espacio de cuota permitido. Y en esta estructura se distinguen dos partes fundamentales, que son la cabecera, o head, y cuerpo de mensaje, o body. Lo digo en inglés no para que vean mi pésima pronunciación, sino porque muchas veces nos vamos a topar con herramientas que vienen en estos dos lenguajes, en inglés. Entonces, es más, la mayoría, cuando Yahoo o Gmail, vamos a ver que dice header o dice body. En su conjunto, estas cosas son el código fuente del correo electrónico. Es como el ADN de la comunicación. El código fuente es un programa informático, software, que es un conjunto de líneas de texto que dan órdenes, que debe ejecutar la computadora para seguir determinado patrón. Es decir, si pasa A, pasa B, si yo pongo tú y pongo una mail, tiene que mandárselo acá, a este servidor y así. Es el conjunto de comandos. Vamos a ver la cabecera. Arrancamos con el SMTP, que sabemos más o menos qué era, y sería como el frente del sobre. Como la estructura de la cabecera del mensaje contiene campos como D, A, con copia oculto, el asunto, fecha, IP del originante y datos sobre el correo electrónico. ¿Por qué es importante esta cabecera? Porque cuando recibimos el mensaje vamos a poder identificar quién, cómo y cuándo nos envió el mensaje. Ahora vamos a ver puntual cómo podemos extraer este header de cada uno de los correos electrónicos más populares. El cuerpo o body es el texto que compone el contenido del mensaje, se le dice cuerpo, es acá donde nosotros plasmamos el mensaje, es decir, la manifestación de la voluntad que queremos comunicar electrónicamente. Puede ser sin formato, como la que está viendo acá, o puede ser con formato HTML, que es como cuando podemos subrayar, cambiar la letra, poner cursiva, negrita, que eso es con formato, que es un formato enriquecido. Es como un procesador de texto. Y tenemos también las extensiones MIME, que ahora son muy importantes. ¿Qué es esto? Multipurpose Internet Extensions, que son reglas del programa de correo electrónico para poder intercambiar archivos adjuntos dentro de un correo. Cuando mandamos fotos, PDFs o archivos de audio. Estas reglas, estas extensiones, son los que permiten adjuntar archivos. Y ahora vamos a meternos en la parte de la sangre, en el análisis forense del correo electrónico. Esto es lo que nosotros vemos cuando lo analizamos. Esta es la cabecera. Vamos a encontrar una dirección IP utilizada por las partes. Recuerden que la dirección IP es lo que permite la localización de un dispositivo que entra a la red, y que interviene en el envío o en su defecto de qué servidor SMTP se hizo. Acá lo están viendo como si fuera una computadora.
Esta IP nos va a permitir saber de dónde salió el correo electrónico. ¿Para qué sirve? Y porque de acuerdo con la información que podamos tener, si la podemos acceder, vamos a poder determinar la jurisdicción aplicable, dónde diligenciar la prueba para determinar la validez de un correo electrónico, y también vamos a determinar a qué dominio pertenece la casilla, y a través de portales como nic.ar o Juiz, si no es una página local, un dominio local, vamos a determinar quiénes son los titulares de estas cuentas. Imagínense que nosotros queremos probar que una persona nos envió un correo electrónico y desde su cabecera surge que lo hizo a través de su dominio. Por ejemplo, el colegio. El dominio sería caal.org.ar. Y el dominio, si yo lo busco en NIC Argentina, me va a decir que está registrado a nombre del Colegio Público de Abogados de la provincia de Buenos Aires y el número de quit. Entonces ustedes ya saben que ese correo que recibieron vino de ese dominio y van a tener un elemento más para convencer al juez sobre la autoría de ese correo. Si, por ejemplo, lo envió tesorería@caal.org.ar, hasta podemos determinar quién lo envió. Supongamos que sale a las 4 de la tarde y tiene un sistema de validación de que la computadora la pueden usar con contraseña, sabemos qué usuario, qué empleado, qué persona del colegio nos envió, porque a las 4 de la tarde, de 4 a 6, trabaja tal persona y es la que está logueada en el usuario de su computadora. Entonces, si afinamos bien los lápices y tenemos bien en cuenta estos tips, vamos a poder determinar exactamente quién nos envió un correo electrónico a través de la cabecera. ¿Y cuál es el contenido de este header que tenemos que entender? From, o desde, hace referencia a la procedencia de email, es decir, el nombre y la dirección de correo del emisor. To, aporta información sobre el destinatario del correo, o sea, a quién va dirigido. En caso que haya más de un destinatario, la información de todos va a aparecer, que son los correos en copia. Date es la fecha del día y la hora en que se envió la comunicación. Y el resto de la información vamos a encontrar subject, que es el título del correo, el asunto. Return path es una dirección de correo que si hay un error durante la transmisión tiene que volver a ese correo. Generalmente es el mismo que el del remitente. ¿Vieron cuando mandás un correo y vuelve porque la casilla no existe? O dice, estuvo dando vueltas en internet y a los 2 días te viene un correo que vos saludabas por despachado. Received es todos los intermediarios por los que pasó el mensaje. Y cada uno de ellos podemos ver su dirección IP. Y los protocolos de autenticación que se utilizaron. Message ID es un código único que se le asigna al correo electrónico. Entonces ahí ya vemos que si juntamos todas estas piezas ya podemos ver que un correo electrónico es una composición digital de una serie de datos, y con estos datos que nosotros estuvimos escarbando podemos indagar sobre su trazabilidad e ir sobre el encabezado y poder seguir el rastro digital, que en definitiva es lo que le vamos a pedir al perito informático para que se expida, no lo vamos a hacer nosotros. Pero con estas herramientas nosotros ya podemos orientar la pericia, porque si ponemos el último punto y todo lo que sea de interés para la causa, para estas actuaciones, sabemos que nunca, jamás, los peritos ponen absolutamente nada. Entonces, con estas herramientas vamos orientando la pericia, más allá de algunos indicios que tengamos, vamos a ver cómo pedir. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Cómo obtener ese encabezado, ese header, en los correos más habituales, más populares? En Gmail. En Gmail basta con hacer clic en el menú desplegable, como ven ahí, que tenemos en la parte superior derecha del mensaje, seleccionar mostrar original o show original de acuerdo a la versión que ustedes utilizan, tal como indica la imagen. Y ahí le va a arrojar el encabezado. En Microsoft Outlook, en la versión web, es decir, la que uno accede, acuérdense, en la nube, no con la herramienta instalada en nuestra computadora, hacemos clic en los 3 puntos que aparecen arriba en la esquina superior derecha del correo, y junto con las opciones de responder y reenviar, ven que ver fuente del mensaje, o View Message Source. Y en el menú desplegable vamos a ver el header completo. La próxima es Outlook, pero esta, por ejemplo, es la que utilizo yo, que es la herramienta ya descargada, que viene con Microsoft 365, que es la que yo tengo instalada en mi computadora. Es la herramienta de gestión de correo electrónico. ¿Se acuerdan que hablábamos de la que podemos acceder desde la web o la que accedemos en nuestro ordenador? Me salió a lo español, en nuestra computadora.
Ahí hacemos clic sobre el mensaje, abrimos el mensaje, que nos va a abrir una ventana diferente, y una vez que estamos ahí ponemos archivo, propiedades, y ahí vamos a ver la información del encabezado en la sección encabezado de Internet. Y ahí nos va a decir todas estas herramientas, que es el encabezado y toda la información que nosotros necesitamos para saber la procedencia del correo electrónico. Si después quieren hacer un juego y se fijan con yo hoy, empecé a jugar justo con los correos de tesorería del colegio, para ver si todavía tenía actualizado yo las filminas. Con Yahoo abrimos el mail, en los 3 puntitos que tiene, más opciones, y después ver mensaje original, view raw message, y esto te va a mostrar el header del email. Esto es re importante. De hecho, cuando uno hace denuncias por ciberfraude, a la fiscalía uno lo puede ayudar muchísimo pasándole estas cosas. Porque, de hecho te lo piden, che, en vez de hacer la pericia y tardar un par de meses, se lo vas mandando vos, y conociendo estas herramientas, de hecho yo lo hago, vos facilitás mucho la tarea de investigación para determinar de dónde sale, si es que se puede determinar, un ciberfraude. O cualquier comunicación. Digo porque los empleados de la fiscalía la están pidiendo. Che, me das una mano con esto, y realmente ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar en un correo electrónico? Y de acuerdo a lo que venimos hablando, tenemos que pedirnos sobre la autoría de un correo electrónico, ¿no? El remitente, es decir, ¿qué queremos saber? El remitente del mail, el nombre del usuario, la cuenta, la dirección IP, el documento electrónico, el dispositivo de donde salió, o el servidor de Internet, el ISP del emisor, Cablevisión o el que ustedes tengan. La trazabilidad de la comunicación electrónica. Todos los agentes o servicios que participaron en esa ruta, en ese camino del remitente al destinatario. El destinatario, es decir, el nombre del usuario, la cuenta, la dirección IP, lo mismo que el remitente, y la presencia del documento electrónico en su servidor o en su dispositivo. Y por último, procurar que el documento que yo tengo en el emisor y en el receptor sea el mismo. Y ahí yo ya tengo garantizada la integridad del documento electrónico. Y así vimos, a grosso modo, cómo funciona el correo electrónico. Ahora nos vamos a meter en la otra herramienta de moda, y creo que está sustituyendo al correo electrónico en cuanto a comunicación cotidiana, que es el WhatsApp, que es la plataforma más utilizada en nuestro país, inclusive ahora que hubo muchos problemas con el tema de la protección de datos personales y las nuevas políticas de datos que estuvieron trascendiendo estos últimos meses. Entonces vamos a conceptualizar un poco la plataforma. Los mensajeros, en especial WhatsApp, es un servicio de mensajería instantánea multiplataforma, particularmente esta propiedad de Facebook, es gratuita, y la función de esto consiste en el envío de comunicaciones electrónicas entre sus usuarios, que puede ser texto, imágenes, audio 2X, que es el mejor invento de la plataforma de mensajería, archivos, y hasta incluso mantener charlas en vivo. De hecho, hay mediaciones de los juzgados que se están haciendo por WhatsApp, sobre todo en los laborales. Y tiene un cifrado, que acá lo ven, end-to-end. El otro día creo que lo habíamos visto, que es extremo a extremo. ¿Se acuerdan de esto de la llave pública y la llave privada? Desde un usuario sale, se cifra con una llave, con una contraseña, con criptografía, el mensaje, pasa por un servidor y llega al otro usuario que lo descifra. Entonces, en teoría, WhatsApp nunca sabe el contenido del mensaje, sí los datos de transmisión, no el contenido, es decir, cuándo y cómo, y el tamaño, pero no el contenido, porque eso está cifrado. Entonces vamos a caracterizarlo, a tipificarlo con la normativa que veníamos viendo. Y vamos a ver cómo funciona. Ya lo podemos ir haciendo juntos, pues ya lo hicimos 3 veces. ¿Es un documento electrónico? Sí. Porque un mensaje de WhatsApp hay representación digital de actos y hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Ya sabemos que es un documento electrónico. Y si es un documento electrónico, tiene la misma validez que un documento en papel, por este principio de equivalencia funcional. Entonces tenemos un documento electrónico con todos los requisitos
que exige la ley como para tenerlos como válidos. Entonces, repasando, vemos que conforme el artículo 286, ya vimos, puede hacerse constar con cualquier soporte, incluso, no sé, un teléfono, siempre que pueda ser reproducido, es decir, aunque su lectura exija medios técnicos, que en definitiva es lo que requiere el celular. Entonces, la manifestación del pensamiento humano puede ser vertida en un soporte digital, como un archivo informático, y reviste el carácter de instrumento particular firmado. Ahora, vamos a meternos un poco en la parte de la firma, de la autoría, porque ya sabemos que es un documento electrónico, que viaja como una comunicación electrónica, ya sabemos lo que dice el 286 y el 287, pero ahora nos interesa saber si yo puedo atribuirle un mensaje a un determinado sujeto. Y acá es donde viene la cuestión. ¿Es firma electrónica? ¿Son documentos no firmados? Por supuesto que en la doctrina ya se pelearon todos con esto. Y acá tenemos el emisor de un mensaje, que esto es lo que yo veo en mi dispositivo cuando alguien me envía un mensaje. Cualquiera de ustedes que me envíe un mensaje a mí, Silvina me manda un mensaje, me va a aparecer a ella o su número, o como la tengo agendada yo. Y sabemos que hay tres clases de documento electrónico. Lo que tienen firma digital, lo que ya vimos lo que era firma digital, lo que tienen firma electrónica, y los que no tienen ninguna de estas dos. Entonces, ¿cuáles son las de WhatsApp? Bueno, personalmente, y me adhiero a un montón de grosos, creo que los mensajes de WhatsApp se encuentran suscritos mediante tecnología de firma electrónica. Y tienen que ser considerados así como documentos electrónicos. ¿Por qué me adhiero a esta postura? Porque el artículo 5 de la 25506, que es la ley de firma digital, dice que la firma electrónica es el conjunto de datos utilizado por el signatario de un documento como su medio de identificación. Y en esta plataforma nos encontramos con la existencia de estos datos identificatorios que surgen de una cuenta del usuario vinculado a un número de línea telefónico, que a su vez se encuentra vinculado a un número de tarjeta SIM que nos asigna la telefónica, y a un dispositivo electrónico que posee una tarjeta de email único. Entonces, estos datos son los que nosotros nos identifican en la red. Yo en mi celular, con mi línea telefónica, tengo asociado el ID de WhatsApp. No lo puedo usar en otro teléfono. Tiene que tener esta línea telefónica. Entonces, para yo usar eso, alguna vez me tuve que acreditar en WhatsApp. Y permanentemente, cada vez que envío un mensaje, en el servidor de WhatsApp me estoy identificando con estos datos. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que los mensajes de WhatsApp son enviados con firma electrónica y son documentos electrónicos, en general, firmados con esta tecnología. Obviamente no es firma digital porque Facebook no es un certificador licenciado por el Estado Nacional. Aún, si algún día tramita el certificado, como lo tramitó Colproba, y bueno, van a estar firmados digitalmente. Porque recuerden que para usar el WhatsApp, como dije recién, tenemos que identificarnos en la plataforma. Y este proceso de acreditación me da una ID digital. Lo mismo que Hotmail, como aplicábamos recién cuando Geraldina mandaba un correo electrónico. Tuvo que validar su identidad para enviar desde esa casilla un correo electrónico. Bueno, yo acá, por más que sea automático, tengo que validar mi identidad permanentemente con mi número de línea y mi email, y mi número de email del dispositivo, para que pueda salir el mensaje. ¿Es correspondencia? Y sí, porque cualquiera que sea el medio empleado para crearla o transmitirla, como dice el 318. Entonces, estamos en presencia de una correspondencia con toda la protección legal que eso requiere. Es cualquier medio. Y el mensaje de WhatsApp es un medio empleado, que es un medio electrónico. Ya lo vimos un poco la semana pasada y también lo vimos con los correos electrónicos. Entonces, como conclusión, podemos determinar que pasamos por los tres conceptos. Es correspondencia, es un documento electrónico y tiene firma electrónica. ¿Por qué? Porque correlaciona al creador del mensaje con el mensaje, le da su autoría. Y así, ya se ve, ¿no? Sí, porque ahí se me había trabado a mí. Por lo tanto, podemos meter al servicio de mensajería en la clasificación digital que nos da la ley. Tenemos elementos de trazabilidad,
que es lo mismo que mencionábamos en los medios electrónicos. El martes que viene vamos a ver una herramienta para poder determinar la autenticidad. Tenemos una especie de simulación de esa herramienta donde vamos a certificar la conversación, los audios, la hora en que salieron de WhatsApp, que no los inventé yo, o que no es un fake, y vamos a dar una herramienta para que el perito después diga, sí, es cierto, esto es así, así, asá, entonces la comunicación es auténtica, tal persona la envió, o de tal dispositivo se envió, después si él la rechaza, yo con prueba complementaria voy a tener que comprobar que realmente era esa persona, y el contenido es íntegro, no fue alterado. Es decir, vamos a poder seguir el rastro digital, vamos a poder determinar la autenticidad, vamos a ver que es una comunicación electrónica y que la otra persona la recibió. De hecho, hace un año atrás, sí, mayo del año pasado, habíamos sacado un artículo con Rubinsal en donde hablamos de las comunicaciones, si lo necesitan, me lo piden, las comunicaciones fehacientes de WhatsApp, por WhatsApp como medio sustitutivo del correo epistolar, incluso las cartas documento, e incluso como herramienta laboral, para comunicar, ya sea del empleado al empleador, o del empleador al empleado. Vamos con otra herramienta, que es Telegram. Es muy parecida a WhatsApp, tiene un funcionamiento similar, con algunas mejoras en cuanto a la calidad de cifrado y funcionalidad de borrado de mensajes con un temporizador. Creo que era Facebook que estaba trabajando y algunas versiones ya lo tiene, pero es como un quémese después de leerse. Esto da mucha mayor privacidad, incluso hace... Si puedo, sobre eso, para no irnos después de tema, Sí. me pasó que me llegó al teléfono, creo que ayer, al WhatsApp, un mensaje que 7 días se guarda. Ahora, si yo algo quiero guardar, ¿viste eso que le pones el asterisco para que eso no se borre? ¿Se te borra también? No lo vi. En WhatsApp no lo vi, la funcionalidad en WhatsApp no la vi. No la vi, vi que me llegó un mensaje, creo que en el grupo de abogados. Llegó un mensaje que se iba a borrar. Dije, uy, a la noche me voy a poner a verlo y no lo vi. Probablemente lo hagan porque no es una herramienta difícil de crear y es interesante. Si se borra, a mí lo que me interesa, le pongo el asterisco, la estrellita esa, y no se para borra. que cuando borro, a veces de grupos que tengo... Ah, no, pero eso es para mensaje destacado. La estrellita es mensaje destacado, es otra cosa. Vos el mensaje destacado lo podés borrar. Que, sí, lo podés borrar, pero cuando vacías te queda. ¿En esto me va a pero quedar lo podés o borrar. no? ¿Eh? Pero en esto me va a quedar, porque si no por 7 días se me borra toda la No, información. si la otra persona lo borra, lo borra. Porque justamente la herramienta de borrado es borrarlo. Lo que tiene Telegram, hay las herramientas como, yo prefiero Signal, si usted tiene que hablar con un cliente y realmente el cliente requiere mucha privacidad, o hay gente que quiere privacidad aunque no la requiera, y Signal es la mejor, es una herramienta de código abierto. Signal es gratuita también y respeta muchísimo la privacidad. Borrar la conversación y puedes borrar la conversación en el otro dispositivo. Cuando se borra, se borra. Si ustedes, nosotros, o a nuestros clientes, o en el ejercicio nuestro, no certificamos la conversación, es decir, no hacemos la preservación de esa conversación, de ese documento electrónico, y se borra, la perdimos. No la vamos a recuperar. Es decir, si yo tengo algo que capturar, y no lo capturo, y no hago la preservación de la prueba a través de una herramienta digital, o un certificador digital, o un peritaje, y la otra persona lo borra a distancia, se elimina del servidor y se elimina del dispositivo. Lo único que voy a tener es una captura de pantalla que se cae con el desconocimiento de la otra parte. De hecho, la semana pasada había salido un fallo que daba vuelta a una sentencia de primera instancia, o una resolución que ordenaba una notificación por WhatsApp, o una cosa así, o que le daba validez a una conversación de WhatsApp en un proceso de familia. Pero el juzgado la anuló, ¿pero por qué? Porque revocó esa resolución. Porque no estaban las garantías de que realmente esté la autenticidad. Hay herramientas para garantizar esa autenticidad. Por eso... En un curso me explicaron, por ejemplo, que para si es algo importante que se envió por WhatsApp, mandando una carta documento a la persona, no sé si esto estoy diciendo una pavada, pero yo lo escuché en un curso, poniendo que no, como que tal mensaje no lo podía borrar, poniendo todo lo que contenía el mensaje, en virtud de que va a ser usado como prueba en juicio, y notificándolo haciendo la captura y notificando a la otra parte de que no lo puede borrar porque va a ser usado en juicio, pero ahora no sé con esto que se borra.
No, vos ¿Cómo estás, operás? ahí estás haciendo la preservación de una prueba y advirtiendo a otra persona que esa prueba la estás preservando. Sí, Ahora, eso yo es lo lo que... borro. Yo lo borro. Sí, Yo lo borro. Después tendré las consecuencias procesales de las claro. confusiones. Lo que me juzgadas. explicaron ¿Por era qué? que se Porque presumía si, que lo hiciste adrede, digamos. claro, imagínate que No. yo, no sé, me estoy mensajeando con vos y vos querés preservar algo de nuestra conversación y yo en mi dispositivo lo borro. Pero vos lo tenés todavía. Vos lo Claro, tenés. Entonces, el peritaje en mi dispositivo no va a salir, pero en el tuyo sí. en el mío sí, Entonces, el perito, cuando haga digamos, la pericia sobre tu dispositivo, va a decir, sí, esta conversación salió, y salió tal número y salió. Si yo no lo tengo en mi dispositivo, es intrascendente, porque acá una vez que sale, sale. Pero por eso, estas herramientas que vamos a ver la semana que viene, que son certificados digitales, evitan eso. Yo certifico que hoy, 29 de junio, a las 6:05 p.m., bueno, te pone la hora UTC, pero de tal servidor, que es el de WhatsApp, se extrae esta conversación. Entonces, si yo la borro, yo incluso el interesado la borro, no importa. Y por eso la pericial informática a veces se vuelve sin sentido. ¿Por qué? Porque al momento que la vas a hacer, ya no sirve más, porque no están los datos. Porque acá es muy volátil, la prueba digital es muy volátil. Hoy está y mañana no, se puede reproducir. Y es muy alterable también. Se puede determinar también que está alterable. Entonces, yo recomiendo siempre, el que no quiera hacer una certificación digital, puede hacer una certificación notarial, con un perito al lado, porque le va marcando los puntos al perito, al escribano, qué es lo que tiene que certificar. Pero si nos quedamos con las capturas solo, es solo una exposición gráfica, y todavía no tuve ninguna sentencia, pero en todas las contestaciones de demanda que hice, y yo las desconocí. Es como cuando te ponían la foto de Facebook de que los clientes se conocían o que trabajaba en un lugar porque te ponían la foto de Facebook, y es indiciario. Es indiciario, le puede dar trascendencia o no. Pero en la clase que viene, en la charla que viene, yo les voy a mostrar cómo voy a hacer un fake de una conversación de WhatsApp, y va a ser igual, ¿eh? Y va a ser igual, bueno, pero Silvina te dijo esto, y no. Y por eso, la volatilidad de la prueba digital requiere que nosotros estemos jugando como juega Maradona, ¿no? Unos segundos antes en la cancha, viendo dónde vamos a poner el pase. Por eso salió hace un mes o 2 meses un fallo, que lo comenté, de que un juzgado rechazaba la prueba anticipada de una conversación de WhatsApp en un litigio en un consorcio. Creo que fue la Cámara Civil, de Capital. Soy malísimo con los nombres de los fallos y esas ubicaciones, como de los artículos, tengo que tener anotado. ¿Y por qué el juzgado lo rechazaba, la medida como prueba anticipada? Porque se puede hacer por otros medios. No es que decía que no sirve la pericia informática, sino que la podés hacer por otros medios para garantizar la preservación de la prueba en forma privada, y que el día de juicio vos caigas con ese elemento probatorio, que va a ser documental, va a ser instrumental, pero que vos complementariamente le vas a pedir al perito que se expida sobre la autenticidad de eso. Si vamos con la captura solo, yo creo que hasta incluso la tienen que desglosar, mira lo que te digo. Pero bueno, no pasa. Pero... Perdón, ¿me hacer una preguntita? Sí. Para que me sube el volumen. Sí, Oscar. Con respecto a materia penal. Sí. El tema que vos estás diciendo, ¿viste? La falta de acreditación o de fijar a través de instrumental por escribano público ese tipo de prueba. En la parte penal no lo podés voltear. Toda una investigación de años que la policía ubica a una persona a través de fotos extraídas de Facebook. En realidad, por el contrario a lo que está pasando en el... No, yo lo que vi las veces que nunca participé de una investigación penal de tal envergadura, ¿no? Sí vi los procedimientos que hizo, incluso en clase lo veíamos mucho en la parte de informática forense, donde en realidad penal requiere mucho más recaudos que quizá el fuero nuestro, por la cuestión de garantía. Estaría bueno tener a Gaby Topalián acá, pero la realidad es que
se requiere, digamos, es muy procesal penal. Yo no soy penalista, se habrán dado cuenta, pero hay una cuestión de la cadena de custodia digital que es muy exigente. De hecho, las pericias contables, las pericias informáticas, cuando se produce la extracción, que es el primer acto del perito, la extracción del dato, y que ese dato se tiene que duplicar, se usa un hardware especial para duplicarlo, en donde se hace un bloqueo de escritura, es decir, no se puede alterar, y se aplican hashes, que es lo que vimos el otro día, que es ese código único que se le aplica a un documento electrónico, o a un archivo, o a un disco rígido, para después de determinar esa autenticidad. Entonces, se van cumpliendo con mucha mayor rigidez y mayor recelo estas cuestiones de preservación de la prueba. Ahora, durante la investigación, que se vayan tomando fotografías indiciarias de Facebook para localizar al sospechoso, eso es como el olfato de la requisa, es decir, bueno, con esta foto está por acá, pero al momento de utilizarlo como prueba, y la defensa te lo baja diciendo, esa foto no tiene custodia. No. Una cosa es la investigación. No. Una cosa es la investigación y otra cosa es acreditar. Queda como indicio y queda como prueba. Olvidate. La puede estar certificando No, el queda funcionario como público, prueba. la puede certificar el actuario, la puede Es más, certificar de mi manera. Una foto es una foto. Una cosa es. Es más, en las causas de drogas y de secuestro, uno quiere voltear que la policía extrae de Facebook distintas aristas de investigaciones, y los tribunales fallan que es una red pública y tranquilamente no precisa la intervención del juez a los efectos de tomar esa prueba. Mirá, en Facebook, lo que utiliza las fiscalías que utilizan en Facebook, tienen un mail, una dirección de contacto directo, que no me puedo acordar el nombre, pero está, que es para las fuerzas del Estado. Es decir, durante una investigación, la misma fuerza policial o las fiscalías pueden ingresar a esa plataforma a través de esas direcciones para que les certifiquen los contenidos y para que les den los datos de tráfico y de usuario y mismo las IP. Después lo demás, pues todo trama de la investigación que no te la puedo decir. ¿Cómo llegan a tal lugar? No sé. Pero sí, nunca litigué. Menos mal que lo me dijiste, así puedo tratar de voltear esa prueba. Es decir, que no está tomado a través de esa. No, gracias. No te quiero perdonar. Yo estoy convencido, estoy convencido. Digamos, en las causas penales solo soy querellante en ciberdelitos. Imagínate que no hay sangre, no hay nada, y tiene un poco que ver con la pesquisa de determinar de dónde salió algo, más que nada. Pero a medida que se van avanzando, es cierto que la Fiscalía, como dije al principio, te pide algunos datos en los que no requiere mucha investigación. Es decir, fíjate el IP de donde se conectaron en tu Yahoo, que vos con tu Yahoo podés ver de todas las IP que se conectaron en tu cuenta de Yahoo, del correo electrónico. Entonces la Fiscalía te lo puede pedir. Che, fíjate cómo los IP que están. Y ellos ahí empiezan a investigar las IP. Por supuesto, en ese momento no certificaron nada. Pero porque es línea de investigación. Después en el juicio oral habrá que ver la validez que le da. Yo, como juez, si a mí me ponen una foto de Facebook, y la verdad que les voy a mostrar, o una captura de una conversación de WhatsApp, la semana que viene les voy a mostrar directamente cómo las creamos, y es más, si tienen ganas, cuando terminen vayan, o ahora, fake WhatsApp, lo buscan en Google, y van a ver herramientas online en donde vos le pones la fotito, tiki tiki, y lo demás igual, pones la hora, el mensaje, pones el archivo, la letrita, y vos haces una imitación perfecta de la conversación de WhatsApp. Y no deja de ser una creación gráfica. Pero bueno, eso será material de los juicios orales que... Por eso yo estoy pidiendo que me lo certifique Facebook, pero nunca viene. Bueno, ¿Cómo el policía ese? Cuando lo piden las fiscalías, hay una línea directa donde va un poco más rápido. Si no, tenés que ir a Irlanda, y es imposible. Pero hay. Sí, pero bueno, eso se utiliza mucho en los delitos de estafas, por tarjeta de crédito y todo ese tipo de cosas. Bueno, perdóname. No, al contrario. Bueno, estábamos con Telegram. Telegram dijimos,
que también viene a colación de lo que veníamos hablando con Oscar, tiene cifrado extremo a extremo. El servidor de la plataforma no puede reproducir el contenido de la comunicación, que es lo que hablábamos recién, porque sale cifrado desde el origen. Por más que yo se lo pida a Telegram, no me va a dar el contenido. Y si yo estoy hablando con vos, Oscar, y te digo, no sé, sí, la realidad es que no sirve para nada la certificación, y vos en la próxima clase lo querés mostrar y yo te lo borro, no lo vas a poder mostrar porque no está. Y si no lo certificaste, Sí. lo perdiste. Y lo perdiste y no hay forma de volver atrás. Que tiene que ver con lo que veníamos hablando, la volatilidad de la prueba electrónica. Entonces, acá tenemos un poco lo que era el cifrado, que es lo que habíamos hablado el otro día, que yo se los había adelantado, que son con colores. ¿Cómo funciona el cifrado? Esto solamente para jugar un rato. Yo saco del color verde, bueno, el color verde lo camufla de otro color, va intercambiando, y después a través del intercambio de las claves y del cifrado y del descifrado, vuelve a ser el color original que tenía. ¿Sí? Van enmascarando. Esto es con colores. Si lo hacemos con letras, se le agregan caracteres, se vuelve ilegible, y después con la otra clave se vuelve legible nuevamente. Esa es la tecnología que usa. Entonces, ¿qué podemos decir de Telegram? Y estamos en lo mismo que antes. ¿Es un documento electrónico? Sí, lo podemos encasillar dentro del 386 y el 387. ¿Tiene firma electrónica o firma digital? Tiene firma electrónica. Por lo mismo que tiene WhatsApp. Es decir, yo me identifico en la plataforma de Telegram con mi número de teléfono. También se puede usar un número de usuario, pero yo tengo que validar esa identidad cada vez que yo utilizo en la plataforma. Y tiene que ser tomado como correspondencia en virtud del 318 del Código Civil y Comercial. Ven que siempre aplicamos la misma tipificación, de la norma general a la herramienta. Y eso nos permite movernos dentro del campo, digamos, cuando después tengamos que probarlo. Es decir, ¿por qué vos me dijiste tal cosa por Telegram? Y sí, me dijiste en la manifestación de tu voluntad, a través de un documento electrónico, firmado electrónicamente y remitido como una correspondencia epistolar. Y así llegamos a los servicios, que es lo que había hablado Oscar hace 5 minutos, que son los posteos, los que están en Facebook. Es decir, tienen también su servicio de mensajería. Facebook tiene su servicio de Messenger, Instagram tiene su Direct, TikTok tiene un servicio de mensajería también interno, y funcionan de la misma manera que funcionan las demás. Funcionalmente, operan de la misma manera. Uno tiene que tener la cuenta dentro de la plataforma, ahí crea su identidad digital, y por lo tanto ahí representa la manifestación de su voluntad a través de esa ID digital. Es decir, que las actividades que yo efectúe a través de esas plataformas, los mensajes que yo puedo mandar al colegio de abogados a través de la cuenta de Instagram, revisten las mismas características que veníamos revistiendo. Son documentos electrónicos, en carácter de correspondencia, y firmados electrónicamente por esta cuestión de validación de identidad. Ahora vamos a las redes sociales en sí, no como mensajeros, sino a las redes sociales como publicidad de actos. Ya no está tan atado con la mensajería, sino que son redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Bueno, Wikipedia dice que son una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que se interlazan entre sí, por afinidades, amistades, lazos familiares, lazos profesionales, depende el lazo que uno utilice para interrelacionarse. Y eso va formando una red. Hoy por hoy todo pasa por las redes sociales. Las compras y las ventas ya no son tanto por plataforma de compra y venta, sino a través de las redes sociales. Instagram durante la pandemia se transformó en una de las redes más utilizadas para venta de productos. De hecho, las estafas empezaron a salir a través de Instagram también. Entonces, esas redes son las que también nosotros como abogados utilizamos para validar y autenticar el tráfico de información y de datos y manifestaciones de la voluntad que se da a través de las redes. Entonces, ¿cómo se compone un posteo? ¿Estamos hablando de un documento electrónico? Como podemos ver, en una red social, un usuario previamente se acredita, genera esta ID digital y puede efectuar publicaciones sin más limitaciones que las políticas de la propia empresa. Es decir, cuando uno hace una publicación ofensiva a las políticas, por ejemplo, de Facebook, Facebook te la baja. De hecho, otro día yo le había hecho una canción, un video a una hija mía, y me bajaron la música porque Warner había reclamado
la autoría de esa canción de Queen. Creo que era de Queen. ¿Es abogado? Entonces, ¿cómo? ¿Es abogado? No te escuché. Precisás abogado. Sí, no, Precisás necesito a alguien de abogado. propiedad intelectual. No, pero bueno. La cuestión es que directamente la gente tiene razón. Yo estaba usando sin permiso una canción de Queen. Y bueno, ellos tienen un algoritmo que la detecta por el sonido. ¿Vieron como a Siri o las herramientas que uno pone a escuchar música y de acuerdo al sonido te dice qué disco es, qué canción es y cómo comprarla? Bueno, ellos tienen el mismo algoritmo que van detectando si hay violaciones o no a la propiedad intelectual. Acá vemos que Facebook es igual al resto de las redes, como Instagram, y este posteo, si le aplicamos el mismo encuadre normativo que veníamos efectuando, vamos a determinar que se trata de un documento electrónico que se encuentra alojado en un soporte digital propiedad de una plataforma, visible entre los demás usuarios interconectados, y que refleja actos o hechos del usuario o terceros, mediante la cual este proceso de acreditación podemos determinar su autoría. Entonces, siempre que no sean fakes, estamos en presencia de firma electrónica. Entonces vieron que también acá podemos aplicar la misma tipificación que veníamos aplicando. Significa que al momento de tratarlo como prueba, en nuestras demandas o en nuestras contestaciones o en nuestras denuncias, la vamos a tratar de la misma manera, y el enfoque se lo vamos a dar de la misma manera. Es lo que le vamos a ordenar al perito después, a decir al perito después, para certificar esa autenticidad. Entonces, ya pudimos ver y pudimos encuadrar todas las plataformas y llegamos a la misma conclusión con algunos matices en cada una. Entonces, lo importante ahora es hacer valer en juicio esos documentos electrónicos, ya sea un posteo de Facebook, ya sea un mensaje de correo electrónico o una simple conversación de WhatsApp. Y el ofrecimiento probatorio tiene que reposar siempre sobre dos conceptos fundamentales. Uno es la autoría, que es lo que nos va a llevar a determinar la responsabilidad de esa comunicación electrónica o de ese documento electrónico, y la integridad del documento electrónico. Es decir, que este documento electrónico que yo estoy trayendo a juicio es exactamente el mismo que yo extraje oportunamente de la plataforma o del dispositivo y del cual yo quiero probar su autenticidad. Entonces, la autoría la vamos a probar con una serie de mecanismos, como vieron en los correos electrónicos, a través de glosar ese encabezado, ver de dónde salió y después con prueba complementaria determinar quién es el autor, de qué servidor salió. Ese servidor le podemos pedir prueba informativa. Igual lo vamos a dar detallado la semana que viene, es decir, directamente nos vamos a enfocar en la parte procesal. Es decir, vamos a ir a la parte de la demanda, donde ponemos prueba, y vamos a poner documental, vamos a poner informativa, y vamos a hablar de la pericial informática. Pero ¿por qué quería hoy pasar por cada uno de los elementos? Porque así la semana que viene, cuando ya nos sentamos a planear y a planificar la prueba de nuestra demanda, de nuestra contestación o de nuestra denuncia, ya sabemos puntualmente cómo manejarnos en cada una de las herramientas. Porque lo que dije recién es lo más importante. La prueba siempre va a apuntar a la integridad y siempre va a apuntar a la autoría. Y nosotros, si estamos del otro lado del mostrador, vamos a tratar de desvirtuar la autoría y vamos a intentar desvirtuar la integridad. Hace un mes y medio, 2, a un cliente mío le llegó una demanda laboral en donde la colega hizo una captura pero perfecta. Fue un escribano y le hizo todos los puntos de la certificación que tenía que pedir. O por lo menos que hubiese pedido yo. No digo que sea lo mejor. Digo, qué rival, ¿no? Porque aparte estaba, vos veías la conversación y a medida que ibas leyendo ibas diciendo así, sí, bueno, pasemos directamente a la audiencia de conciliación, no vayamos ni siquiera a contestar la demanda. Y nos va a pasar, porque un poco lo que venía diciendo el otro día, todo se está volcando al plano digital. Y hoy, todos están preguntando cuándo cobran, y hablo de laboral porque quizás es lo que más se da, pero todos están preguntando cuándo cobran. Hay gente que está diciendo, bueno, la parte en negro la cobras tal día, la parte en blanco la cobras tal día. Entonces uno, si medianamente puede determinar la integridad de esa conversación, y con estos elementos que vimos hoy yo los puedo orientar a la autoría, yo tengo un juicio ganado. Porque al juez lo único que le voy a decir es, estos son los hechos. Y en la prueba digital los hechos son irrefutables. Pero
vemos que tenemos los otros caminos. ¿Y qué se me ocurrió a mí para desvirtuar esta pericia, esta certificación notarial que estaba tan bien hecha? Buscando todo esto que vi hoy, que no era caprichoso, busqué, bueno, ¿cuál es el teléfono remitente? Y el teléfono remitente era de un tercero, no era del empleador. No deja de ser indiciario, nada. Digo las herramientas que tenemos cuando nos toca estar del otro lado. Y después tenemos el tema de la privacidad de las comunicaciones electrónicas, que la habíamos igualado a la correspondencia en virtud del 318. Entonces, ¿cómo vos vas a usar una correspondencia que usaste con un tercero sin su autorización en un juicio en el que ese tercero no es demandado? Entonces, ahí empiezan a jugar ciertos factores de ponderación de la prueba, que después los jueces van a basarse en lo que digan los testigos, claramente, pero, digamos, no solamente como abogados tenemos la integridad y la autoría de decir, bueno, si lo hace bien son ambos. Después tenemos los otros elementos que son como colectoras para poder desvirtuar. Y eso es lo que los penalistas se rasgan las vestiduras con la integridad de la prueba, con la autenticidad y con las garantías. Y bueno, todos estos elementos son los que vamos a jugar, pues directamente vamos a jugar la semana que viene, sobre cómo ofrecerlo, y no solo cómo ofrecerlo, sino cómo rechazarlo también. Porque el plafón, no vamos a hablar de todo el plafón probatorio, ¿eh? Todo. Porque la prueba informática se presenta como instrumento. Te digo un Ariel. Sí. Decime. Email adulterado y el email original denunciado de robo. Bueno, si tenés los dos, vos, lo aconsejable siempre, lo primero que lo vamos a ver cómo hacerlo la semana que viene con una aplicación gratuita, cómo hashear un documento electrónico. Entonces, le vamos a aplicar un hash, que el hash, si se acuerdan, es un algoritmo que a ese documento lo descompone. Por ejemplo, ustedes ahora están viendo una filmina que dice integridad de autoría y un dibujito de un candado. Si yo eso le aplico un hash, me va a dar un código único. Si yo después lo presento en juicio, tiene que tener el mismo código la prueba que lo que yo presento, que lo que yo capturé, que lo que yo quise preservar. Si el código varía, significa que yo le agregué algo. Si yo quiero un pagaré, presentarlo como prueba para una ejecución, si yo lo capturo, digo pagaré porque es bastante gráfico, y le cambio un 0, el hash va a ser distinto. Es decir, el código que le asigna el algoritmo, el programa le asigna ese código único. Entonces, la prueba pierde integridad. Y eso es donde tenemos que empezar a jugar. Ya antes era cómo entrenar a los testigos, o cómo hacer, que nos decían en procesal, el famoso cross-examination, de cómo ir llevando al testigo, que a veces es muy difícil preguntar sin ser indicativo. Para mí los juegos se me pasaban retándome de, no, es indicativa, obvio. Es indicativa. Bueno, ahora la prueba yo creo que está migrando hacia otro lado, que es cómo preservar los hechos que se dan en el plano informático, de manera que sea completamente íntegra la captura de esa prueba, y por supuesto, después del ofrecimiento. Entonces, ahora sí, si tienen alguna duda con respecto a esto, es el momento, y como dije la otra vez, las preguntas son todas buenas, lo más posible es que las respuestas mías no lo sean tanto. No, yo estoy tomando cada vez más conciencia de qué es lo que se viene, Ariel. La verdad que ayer hice una charla con los chicos que ingresaban al CBC en la UBA, ¿no? Y me preguntaban cuál era el derecho del futuro, y claramente es esto, los datos, ¿no? Me parece que toda la prueba va a versar sobre esto, porque no solo en lo penal, en todo. Todo es la vida misma. La vida misma, exactamente. Nosotros estamos hablando acá de una puntita que se llama prueba electrónica. Es decir, cómo llevar al plano procesal una cuestión que se dio fuera de un juzgado. Es decir, que fue la manifestación de la voluntad de alguien. Alguien hizo algo, alguien dijo algo, y yo lo capturé digitalmente y lo estoy llevando al plano judicial a través de una técnica procesal. No es ni más ni menos que eso. Pero el derecho del futuro es compliance, es decir, verificar el cumplimiento normativo, porque ahora con todo esto también hay una explosión normativa. Es decir, está la seguridad de la información, todas las normas ISO, toda la protección de datos personales, que si bien no estamos tan fuertes como España, acá
Hay mucha rosca sobre la protección de datos personales. Y es otra cuestión que está estrechamente vinculada a lo que es el derecho informático. Y Todas cuestiones que no datos aprendimos en la facultad, además. yo no tenía ni idea, porque aparte no es que no tuve materia sobre eso. Yo me recibí en el No, 2004. claro. Digamos, no pasé por esto, y el crecimiento es exponencial. Desde el 2019, que yo empecé la especialización, hasta ahora hay un montón de conceptos nuevos. De hecho, los directores de la diplomatura que hice sobre blockchain se habían metido en el mundo de cripto en el año 2016. Es decir, bueno, y ahora dirigís una maestría, porque requiere mucha dedicación en un corto tiempo. La tesis mía la tuve que cambiar 2 veces porque quedó obsoleta. Y cambia todo el tiempo, sí. Quedó obsoleta. Claro. Entonces, es como que el derecho informático nosotros lo limitamos a la prueba porque es lo que vemos todos los días. Pero se está dando en todos lados y se está dando en otros aspectos. El aspecto cripto, no solo la economía a través de blockchain o las criptomonedas que ahora están re de moda, o los smart contracts. Hay un montón de herramientas que van a través de estos registros descentralizados, que yo no tengo duda que toda la vida nuestra va a pasar por ahí, incluyendo la identidad digital. Y se desarrolló un concepto que tiene que ver con esto, no es que yo me voy, perdónenme, pero me voy, que es la identidad digital y la identidad soberana. Acá todavía se está empezando a hablar. Cuando nosotros firmamos un contrato o vamos a la escribanía, a la escribana, al escribano, le decimos la fecha de nacimiento. ¿Para qué? Para calcular la capacidad. Fue lo primero que nos enseñaron en Civil 1. La fecha de nacimiento, porque con eso calculás la capacidad de los sujetos. Pero ¿por qué tenés que saber cuándo nací? Si vos lo único que tenés que saber es que soy mayor de edad. Entonces, estas herramientas lo que están haciendo es que todos los datos estén distribuidos, pero vos uses solamente los datos que precisás. Por el tema esto de la privacidad de los datos. Entonces, si yo voy a alquilar un auto, vos no tenés que saber dónde, o sea, cuándo nací. O un montón de cuestiones mías que no tenés por qué saberlas. Solamente tenés que saber que tengo la licencia habilitante, en su caso mi domicilio por cualquier problema, y que soy mayor de edad, punto. Entonces, ahora se está trabajando en eso, en la identidad digital soberana, que solo use determinados datos por todo lo que pasó y por todo lo que está pasando. No es casual que si ahora ustedes se ponen a buscar fake WhatsApp, cuando terminemos, mañana en Instagram le empiecen a aparecer aplicaciones gráficas para descargar. Eso es por la cantidad de datos que regalamos. Y cuando yo hoy dije que Facebook era una plataforma gratuita, en realidad no es gratuita. Para nada gratuita. Nosotros a Facebook le pagamos con nuestros datos. O sea, uno se lo ve y va permanentemente dando datos. Entonces, el derecho, ¿por qué digo todo esto? Si me preguntan, ¿a dónde va el derecho? Y el derecho va a ser esto, va a ser la regulación de estas cosas, porque efectivamente va a haber que regularlas, pero también va a haber que regularlas de tal manera que permita el desarrollo. Entonces, empiezan a jugar un montón de patrones, y digan lo que digan, por más que los ingenieros digan que son ellos, yo creo que los abogados, yo soy abogado, claramente, pero los abogados tenemos un rol fundamental. Porque nosotros interpretamos las leyes, redactamos las leyes, sabemos cómo funcionan las leyes, y somos los que en definitiva, si algún día somos jueces, las vamos a aplicar. Respecto a La vida pasa cuando se aplica la ley. Entonces, todo gira en torno a esto, porque la protección de datos son leyes, el reglamento español de protección de datos personales es una ley, el reglamento MICA que están sacando también es una ley, y todo esto que regula nuestra actividad es ley. Se terminó. Hoy me la pasé hablando de la ley de firma digital y la firma que es del año 2001. Pero bueno, levantó la mano María Victoria. Sí. Respecto de la identidad digital, la seguridad informática y demás, ¿hay alguna normativa de base sobre estos temas? Entiendo que sobre el tema de la privacidad de los datos y demás, hoy por hoy, además de todo lo que se habló en esta jornada, están pidiendo ya desde base, justamente, por ejemplo, la presentación del DNI para cualquier tipo de trámite y demás. El DNI también tiene un código específico. Se piden la foto del DNI para cualquier tipo de trámite y demás. Entiendo que es un instrumento público, pero también es privado. Por decir, el DNI, que es usted hablaba recién de la fecha de nacimiento, pero en el DNI hay un poquito
hay otros datos además de eso, pero bueno, se toma como instrumento público, pero también es privado. Entonces, ¿hay alguna normativa que nos puedas decir respecto a estos temas? Primero tenés la ley Una general, digamos. No, tenés la ley de protección de datos personales. Sí. La 26, te dije que no me sabía los números, pero acá está, 25326, que es de octubre del 2000. Esa es como el ABC. Yo siempre me rehusé a la cuestión de data privacy. Fue algo que en su momento no me interesaba mucho, hasta que, bueno, con lo de blockchain empecé a decir, bueno, que sí o sí me tiene que interesar, o por lo menos tengo que fingir que me interesa. La ley de protección de datos personales, que es la 25326, viene a ser una especie de guía nacional sobre la protección de datos personales. En la Ciudad de Buenos Aires hay mucha también normativa sobre esto, y acá hay un comité, están por reformar esta ley de protección de datos personales. Acá se introduce la cuestión de los datos sensibles, después tenés la ley de historia clínica, que habla también sobre los datos sensibles, sobre la historia clínica de los pacientes. Entonces, El habeas data, pero a veces es preventivo, otras veces no. Me refiero a el habeas data es la herramienta. El habeas data es la herramienta que vos tenés para pero hacer cumplir esto. me refiero más a la seguridad informática de hoy por hoy, que antes no estaba. Es decir, por ejemplo, para realizar cualquier tipo de trámite que antes no se solicitaba el DNI y demás, ahora hay una especie de, no sé si laguna o vacío legal, también se decía antes, respecto a este tema, donde en algunos lugares piden desde el DNI para un trámite muy simple, y es como una especie de... no llega a ser una estafa, no, porque no es una estafa, pero es una... hablando, un chicaneo, digamos, de, bueno, para poder realizar tal trámite se necesita el DNI. Sí, bueno, pero el DNI tiene determinados datos que exceden al tipo de trámite que se quiere llegar, me refiero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, te digo dos cosas relacionadas. Un documento de nacional de identidad, que es algo básico, me refiero, ¿no? Que tienen los datos simples de la persona, pero bueno. Es que te digo dos cosas relacionadas directamente con eso. Uno es, bueno, yo hago bastantes ciberdelitos, no ciberdelitos, sino la denuncia en la parte civil, ¿no? La medida cautelar, el juicio para anular el acto jurídico que da lugar a ese crédito que sacan en los bancos. ¿Sabés qué se está dando? Que es una locura, pero me acuerdo de la clase de Civil 1, con Gersi, en la facultad, donde hablaban de eso de costumbre legend. ¿Te acordás que se hacía ley que parase colectivo, que era una costumbre, pero en realidad no había una ley que decía que parase costumbre? Y después Prater legend, que una cuestión práctica, y se tomaba como ley, y hablaban de que está prohibido ir a alquilar caballos con el documento, y vos el documento lo dejabas igual. Está prohibido que te retengan el documento, y se hacía igual. Y ahora es gravísimo lo que está pasando, y nosotros como... Bueno, hay una serie de colegas, yo participo, que estamos tratando de advertir a la comunidad de los ciberfraudes, que es cuando compras algo y viene el de Mercado Libre y te saca una foto del DNI. Estamos todos locos, porque el DNI tiene tu código, ese código de trámite, que se usa para un montón de cosas. Si yo tengo, no sé, María Victoria, yo tengo tu DNI y tu número, yo puedo saber si te vacunaste o no, cuándo te vas a vacunar. O puedo meterme en ese ejemplo que brindaste recién, también, bueno, una pregunta respecto a eso, porque existe también una cierta de seguridad respecto de ambas partes, es decir, para realizar una compra por internet y demás, donde tal vez se puede solicitar el DNI, pero una cosa es solicitar ciertos datos respecto de la identidad de la persona, y otra cosa es directamente, bueno, una foto del DNI, donde justamente, es decir, hay un código específico, números de trámite y otro tipo de información más allá del número del DNI específico. Pero porque estamos en una época de transición. Falta regulación respecto de eso, pero, digo, vos hablabas de esta ley general, sí, pero ¿hay alguna más específica respecto de ese tipo de temas? Así, limitaciones de eso no conozco, sí te puedo decir que en cuanto a datos personales, en cuanto a la base de datos, administradores de datos personales, es decir, todo el que manipule datos personales tiene que inscribirse en un registro especial, que son los entes que manipulan, por ejemplo, en los consorcios, tienen que inscribirse en el registro de base de datos porque están administrando datos personales de los consorcistas. Hay todo
una especie de plataforma normativa sobre esa. Puntualmente, sobre esto que le decís, no la conozco, no sé si existe, lo que no quiere decir que no exista, pero no sé si existe, pero sí hago una reflexión de que estamos en un periodo de transición, en donde todo esto que hablamos hoy sobre el derecho, sobre el documento electrónico y sobre la preservación del documento electrónico y del principio de equivalencia funcional, de cómo el documento electrónico viene a reemplazar el papel, la realidad es que si bien lo viene a reemplazar, no lo sacó de la cancha. Entonces, hoy por hoy están coexistiendo dos sistemas. Y se dan estas cuestiones de presentar el documento físico, se está dando la cuestión de que en los juzgados te piden que pongas acá la matrícula para que la vean. Digamos, ciertas cuestiones que decís, no porque no la tengan que ver, sino porque es medio raro, ¿viste? Por una cámara todos sabemos que no se verifica ningún dato. Estamos en una época de transición. Algunos países van a ir más lentos que otros. Otros países están, pero Estonia, si ustedes tienen tiempo y tienen ganas, miren Estonia, país digital, van a ver lo que es. Solamente tenés que casarte y comprar inmuebles en forma presencial en Estonia. Digamos, pero y en esos países por lo general también hay mucho trabajo de protección y concientización sobre el uso de los datos personales. Porque surgió con el boom Facebook, que es nuestro bien más valioso son nuestros datos. Si nosotros jugamos al truco, podemos jugar al truco yo con Adriana, y yo conozco las cartas de ella, por supuesto que voy a ganar. Y con los datos pasa exactamente lo mismo. Y hoy cuestión de procesamiento de datos en forma enorme que pueden hacer los servidores ay, me olvidé el nombre, estoy mal, pero hay un nombre que es de cómo se procesan los datos en forma masiva. Entonces, esto permite determinar orientaciones, gustos y predicciones. Predicciones. Cuando vos en Mercado Libre, y esto me lo había charlar una vez que tuve una clase con el DPO, decía, no es que en Mercado Libre te escucha, que el teléfono te está escuchando, y si vos decís carpa, como el teléfono te escucha, te va a aparecer en Mercado Libre carpas para comprar. No, el algoritmo hace una predicción en base a tus búsquedas, que es imposible. No sé si fue acá que lo conté, que en Estados Unidos se dio que un supermercado se había dado cuenta que los viernes se vendía mucha cerveza y pañales. Y ya, ¿cómo puede ser? Y un algoritmo, analizando y cruzando todos los datos, determinó que eran los padres solteros que se llevaban a los hijos a su casa porque el fin de semana estaban con ellos. Entonces el supermercado puso la cerveza y los pañales al lado, y aumentaron la venta. Y eso es los datos. Y lo más importante que tenemos, que después podemos armar para más adelante, traer a alguien a hablar sobre protección de datos y cuestiones relacionadas con esto, son los datos. Y todo salió con Facebook. Cuando Facebook se empezó a quedar con nuestros datos en forma gratuita, como contraprestación por permitirnos usar su plataforma. Entonces tienen los gustos, saben qué es lo que queremos. No es que está atrás un tipo con un tenedor y un cuchillo viendo qué es lo que a mí me gusta. Es un algoritmo, ni siquiera siente, ni siquiera sabe. Y pasa que se lo ofrece a diferentes corporaciones y al sistema comercial. Pero bueno, es el desafío que viene. Y nosotros, como abogados, nos va a tocar estar o de un lado o del otro. Son muy pocos los abogados que van a poder estar del lado de las corporaciones. Cada vez son menos. Y somos más lo que cada vez vamos a estar de este lado, defendiendo los derechos de los usuarios, frente a este avance en contra de la protección de datos. Por eso es fundamental. Y viene por ahí. Para más partes. Viene por ahí. Pero hay mucha tela para cortar y no solo en prueba electrónica. Eso desde ya. No sé si alguien más tiene... Lucas había levantado la mano y hay unas preguntas en el chat respecto de algunos temas de mails. A ver. Sí, soy todo oídos. Hola. ¿Escuchó? Sí, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo muy bueno, Ariel, la verdad, espectacular. No, Gracias. no sé si querías referirte al tratamiento informatizado de datos, ¿era? No puntualmente. No puntualmente, no sé cómo funciona. Sé que hay una base de datos, que es el tratamiento de operadores de base de datos, una cosa así, porque tengo algunos clientes que son consorcios grandes que
La primera pregunta, ¿estás en el...? Sí, estamos registrados y tenemos que cumplir con ciertos requisitos. No, lo que hablaba con la compañera era el tema, lo que preguntaba del tema de los datos personales, datos sensibles que nos piden. Lo importante también es, que esto es el gran problema, y de hecho lo plantean para plantear la reforma de la ley, es que todos los datos que nos piden, poner la foto del DNI, perfecto, listo, ahora con eso se queda con el número de trámite, ponerle que lo hacen para verificar la prueba de vida, bárbaro. Ahora esos datos se tendrían que usar solamente para eso y después desecharlo. El tema es que no se desechan los datos, quedan guardados en los bancos de datos y chao, olvídate, queda en la red, en la web y fuiste. ¿Quién controla? Sí. ¿Cómo se controla? Bueno, Eso es imposible, es como quién controla Internet. No se puede. Está la dirección de, no me acuerdo cómo se llama, pero lo vivo en 2 minutos, que la Agencia de Protección de Datos Personales. Está. Sí. Y funciona, Sí. y funciona bien. Y funciona bien. Lo que pasa es que uno no la conoce. ¿Quién lo conoce? Pues a vos que hace protección de datos. Pero hay entes que se encargan de eso, se avanzó muchísimo. Sí, tal cual, se avanzó mucho, sí, eso sí, pero... Se avanzó muchísimo. Eso, De hecho, me sale Matilde Martínez, que es una colega nuestra que en los 2000 sacó una Vías Data contra Veraz por el tema este de cuando colocan a una persona y no lo sacan del Veraz. claro. En el 2000 era un despelote, ponían a alguien y se quedaba ahí. Y después, bueno, vino la Vías Data, después vino el fallo Martínez. Digamos, se fue avanzando muchísimo. Y pasa que antes pasaba por colectora y no lo mirábamos. Hoy por hoy es un tema en pugna porque la invasión y el uso de los datos personales se masificó, y se masificó para todo. Tal cual. Porque si nosotros contratamos un community manager, también se va a valer de esos datos para poder colocar a nuestro estudio dentro del top de búsquedas de la gente que busque, no sé, en mi caso, ciberdelitos, ponele, o estafa bancaria, y vas a aparecer. Digamos, todos se pueden beneficiar de eso. Lo que pasa es, bueno, como vos decís, es el uso responsable del dato y desechar el dato. No sé si ocurre, no sé si sabemos si ocurre, pero sí volvemos al principio de la charla. Lo que nosotros como abogados podamos saber en cuanto a preservación de la prueba y en cuanto a buscar dentro de un servidor determinada calidad de prueba, con los elementos de la prueba informática, vamos a poder sentarnos en un juzgado y decir, sí, este violó los datos personales, no solo porque violó la ley de protección de datos personales, o cualquier reglamento que pueda haber, sino también porque yo te puedo probar informáticamente esta violación. Y el dato está alojado en este servidor, viajó por correo acá, me lo pidieron tal día, lo usaron para esto, porque vos tenés la trazabilidad del documento electrónico, y ahí ve cómo se vuelve a vincular todo. Es un trabajo complicado, es duro. Pero estamos en el medio de todo. Los abogados dicen que los sistemas expertos y la inteligencia artificial nos va a sustituir. Yo estoy completamente en contra de eso. Creo que nosotros estamos en el centro de todo. Sí nos va a simplificar el trabajo, y que el trabajo de chato sí lo va a terminar. Pero estamos hablando del trabajo esquemático, el trabajo serial, ¿no? En serie, no serial, en serie. Pero bueno, y hay un montón de herramientas que también nos sirven. De hecho, hoy hay software de gestión de abogados para tirar arriba. Yo llegué a buscar jurisprudencia muy poco en los biblioratos. En la facultad que íbamos, que el tesauro, buscar, que es una cosa de loco. Tenías que estudiar una materia para aprender a buscar jurisprudencia. Sí. Y ahora con cualquier y eran tomos y tenías que tener un montón de tomos en el estudio, era una locura. Una locura. Y siempre lo que tenías vos no servía. Mi hermana me acuerdo que tenía exactamente, quedaba desactualizado. De tal año, y nunca me sirvieron. Y después salieron los buscadores, todo de la ley, después Rubin, Saleste, el Dial, y hay 10.000. Y algunos hasta son gratuitos. El SAIG es buenísimo. El SAIG es buenísimo, sí, totalmente. Es buenísimo. Entonces, es nada más que la herramienta de cómo compilarlo y hacerlo funcionar. Pero yo creo que, y volvemos a lo que hablábamos el otro día, estas herramientas nos permiten tener tiempo para otras cosas. Entre ellas, fidelizar al cliente, pero también un montón de otras cosas. Hoy para buscar jurisprudencia, la semana pasada, sobre relaciones laborales de abogados con los clientes, y tardé 2 minutos, y enseguida el sistema me escupió 20 fallos. ¿Es relación laboral por esto o no es relación laboral por esto? Digamos, y es así. Entonces vos, la contestación de la demanda la haces distinta, o la demanda si la tenés que hacer. Yo creo que
Bueno, pero tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo y estamos en el centro. Estamos en el centro. No es que, aparte que me gusta ser abogado, y aparte me gustan los fierros y las máquinas, y junté las dos cosas y hicimos una especie de poliamor, todo tiene que ver con todo. No sé qué, las del chat que estaban, que no, a ver, no lo tengo abierto el chat, tengo el monitor de arriba, espera. ¿Dónde está el chat? Security. Vamos a vernos nosotros. Ya nos vimos. Ahí está. Bueno, chat. Yo lo empiezo a recorrer. Acá estamos. Me voy arriba a ver si no me comí ninguna pregunta y no queda nada. Si no, lo que quede, supongamos que quedó algo, arrancamos la semana que viene, che, me quedó tal cosa, o me pueden escribir. Yo por LinkedIn respondo todo. Estoy convencido de que esto es entre todos. Tenemos que compartirnos todo porque si no nos pasa por encima la evolución digital. Acá, ¿puedo preguntar cómo se agrega prueba documental un video? ¿Es posible hacerlo? Sí, es recontra posible hacerlo. De hecho, la prueba documental en forma de video la adjuntás con el formato de video. En la provincia de Buenos Aires, en la plataforma del Lex, no, Lex es la otra, es Augusta acá, pero es yo le digo la SSBA. Okay. Ahora, yo no lo hice, pero ya me dijeron que se pueden subir formatos de video. Se puede, yo lo subí. Sí, se puede subir y... MP3, MP4, video, todo. Se puede todo. Ahí está. Entonces lo puedes subir. ¿Y qué es? Es prueba instrumental, prueba documental. La semana que viene vamos a ver cómo un video, hashearlo, subirlo para garantizar la autenticidad, para decir, no, este es el video que capturé de tal lado, por ejemplo, de una cámara de videograbación, de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia, yo lo hice en febrero, me fui con del otro año, en San Miguel con una escribana a certificar que se veía tal cosa, sacar la foto, y bueno, después la conocí después, hay una herramienta que nosotros nos metemos en el servidor de esa cámara y vamos certificando con un video y grabando un video que se va hasheando en el momento y lo ofrecemos como prueba, y es irrefutable. Después, hay una herramienta para garantizar autenticidad. La autenticidad puede ser captura del mensaje ante escribano por acta notarial. Sí. También vamos a ver cómo hacerlo por acta notarial la semana que viene. Siempre sugiero seguir ciertos parámetros. Gastón Bieli escribió muchísimo sobre esto, incluso da mucha información con Ordóñez también sobre cómo hacerlo, ¿no? Es muy práctico de cómo orientar al escribano, porque te toca un escribano que no tiene idea y es un problemón, porque vas a tener un relato de los hechos, pero sin contraste informático. Es decir, vos tenés que poner de qué servidor lo hacés, de qué computadora lo hacés, cómo es el sistema operativo, y cierta información que se requiere, porque si no la otra parte te lo hace de goma. ¿Por qué Facebook tiene información de geolocalización? Tiene mucha información. Tiene de todo. Igualmente ahora los nuevos dispositivos, el mes pasado, iOS, que es el sistema operativo de Apple, te permite bloquear la geolocalización ya de las aplicaciones. Y ahora también lo hizo Android. Es decir, vos a Facebook le podés prohibir que te geolocalice. Por lo menos marcarlo. Después si pasa o no pasa, es otro estadio. ¿Qué pasa cuando tengo que probar la comunicación por mail con mi empleador? El peritaje en mi dirección mail es positivo, surgen los mails que salieron y que recibí de la dirección del empleador. Pregunta, ¿el empleador puede hacer desaparecer los mails enviados y recibidos en su servidor? Sí, claro. Los puede borrar. Los puede borrar. Todo se puede borrar. Pero en informática nada se borra. Es decir, otra vez, me voy a atribuir, no soy ingeniero, soy un ingeniero, desconéctese y conéctese dentro de 5 minutos. La información en Internet, digital, imagínense cuadraditos, una hoja cuadriculada. ¿No? Entonces vos, a medida que vas usando el espacio digital de un dispositivo de almacenamiento de información,
vas ocupando esos cuadraditos de la hoja cuadriculada. Cuando lo borrás, no es que desaparecen, siguen estando ahí. Lo que pasa es que dejan de ser localizables, o dejan de ser utilizables. Vos le vas escribiendo la información encima. Entonces todo lo que se borra se puede recuperar. Salvo que, antes de que algún informático me lo diga, o alguien que medianamente vio un tutorial, hagas un borrado seguro. Que hay herramientas, que las vamos a meter para la clase que viene, no estaban en las primeras, pero las vamos a poner, que sirven, que son gratuitas para hacer un borrado seguro. Es decir, en vez de tardar un segundo borrarlo, capaz que tardan 10 minutos, pero te eliminan definitivamente el archivo de tu dispositivo de almacenamiento. Todo esto puede pasar. Sí, hay empresas que tienen su propio server, entonces tenés que pedir un allanamiento y cuando llegó el allanamiento, chao. Sí, igual generalmente es recuperable. Todo. Generalmente la información es recuperable, y recuerden que hablamos de un ofrecimiento sistemático de la prueba. Esa prueba no va a ser la única. Vos vas a tener tu correo también, vas a poder certificar ese correo, vas a poder validar ese correo, vas a tener la prueba testimonial sobre que pasó tal cosa, vas a cruzar los 4 o 5 puntos probatorios, es decir, la parte informativa con la parte documental, con la parte pericial, con la parte testimonial. Bueno, el confesional no me gusta, pero vas a cruzar todos los elementos normativos, probatorios, y de acuerdo a esa interpretación de supuestamente la sana crítica que haga el juez, vos vas a determinar la autenticidad. Si te lo borró, te lo borró. Pero también va a constar que se borró, porque el perito va a determinar que sí, bueno, acá se borró. Quizás no puede recuperar el dato. Puede ser que el dato no se pueda recuperar. Generalmente se recupera. Pero si no se recupera, va a figurar que se borró. Porque todo lo que pasa en informática deja un rastro. Pero si yo borro, voy a borrar algo. Y lo borro con la mejor elemento de borrado seguro, pero se va a saber que yo borré algo. Bueno, y ahí empiezan a jugar los indicios, y nosotros vamos a buscar, con todo el alcance y con toda la amplitud probatoria que nos da el código procesal, tanto en provincia como en capital, todos los elementos para determinar que borraron ese correo. Entonces la prueba está orientada a otra cosa y la pericia también. Seguimos. MD5 Files sirve para hashear, no la conozco. Yo uso otra aplicación que la veo con el botón derecho, que se llama, que es gratuita, se llama CRC Ya, uso yo, que es una aplicación gratuita, muy fácil de usar, que la vamos a usar la semana que viene, en donde elijo cómo hashearla. Generalmente yo uso el SHA-256, que es el algoritmo, y sirve para hashear. Si te pones en Google herramientas de hasheo, te van a aparecer un montón. Procedimiento. ¿Qué pasa cuando el correo electrónico se denomina, por ejemplo, lolacarp@, es decir, con un alias o un sobrenombre? Generalmente pasa así, pero la identidad no es, ¿cómo se llama? Directamente... el nombre comercial. Claro, puede ser. De hecho, yo tengo un mail que es Ariagin, y no es mi nombre y apellido. Pero que vos identificás, eso es la identidad digital del emisor del correo electrónico. Vos después vas a determinar que tal persona te lo envió. ¿Y cómo lo vas a determinar? Por la firma del correo, del pie. Ponele que Lola Carp diga, Lola Carp se llame Lola Carpena. Bueno, y va a firmar como Lola Carpena en los correos. Vas a usar otro sistema, va a pasar con todo este entramado probatorio que te digo, lo vas a usar para determinar que el correo es ese, pero no definitivamente la identidad o la identificación, como acuérdense que vimos hace un rato, que vos el correo electrónico es, la primera parte identifica el usuario y la segunda el servidor. El usuario no precisamente se va a llamar como eso, es nada más que una identidad. Casi siempre es un alias. Rubén, ¿qué pasa cuando el correo electrónico se denomina, es la misma? Todos pasaremos a menos Pirulo Montoto, sí, tal cual. Pero yo voy a validar la identidad por otra cosa, es solamente el alias, no la identidad. ¿Dónde suben esta clase grabada? YouTube, ¿no, Adriana? Al YouTube del colegio, sí.
Bien, bien Lucas, con la ley de acceso a la información pública, los bancos tampoco pueden utilizarlo, es cierto. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasa cuando el correo electrónico es el mismo? Bueno, y no tengo más. No sé si me pasé alguna. No, yo creo que no. Yo estaba leyendo con vos y me parece que no. Fui scrolleando. Bueno, de todas maneras, si la semana que viene, no sé, surge otra o quieren algo que haya quedado, porque hasta ahora fue medio chicle lo que venimos hablando. Es decir, hablamos de leyes, de códigos, y hablar de leyes y códigos entre abogados es como hablar de pelota entre futbolistas. Digamos, no nos metimos en la parte de cómo jugar. La semana que viene es todo eso. Es desde que nos sentamos en la computadora, ya con el caso, hasta que vemos un fake, hasta que hasheamos, hasta que certificamos, y hasta que certificamos geolocalizando una imagen. Es decir, vamos a robarle el trabajo dignamente a los escribanos, a nuestros primos y queridos, queridos primos y amigos. Que igual, eso siempre lo digo de chiste, yo los utilizo mucho, los escribanos son muy útiles en todo, por lo menos como está planteado. De hecho, deben estar en la misma que nosotros, Ariel, tratando de ayornarse con estos temas, claramente, sí. Total, en LinkedIn yo sigo una escribana uruguaya que está metida con las nuevas tecnologías como loca y habla de cómo volcar a blockchain la actividad notarial, que necesariamente va por ahí. Es más, cada vez que me junto con Mariana Camaño nos ponemos a hablar de eso, de cómo la actividad notarial necesariamente se digitaliza. Yo el otro día hablaba que ya las escrituras se empiezan a hacer electrónicas, porque la firma del escribano digital y la legalización del colegio digital. Claro. Esto fue el martes, y el miércoles un cliente de Unión Logística me mandó la designación de autoridades firmada digitalmente. Y me dice, bueno, pero necesito subirla a, no me acuerdo si era la FIP, ¿dónde? En 2 megas. No se podía. Me dice, me lo abrís con ese programa que el Adobe, ¿se acuerdan que vos abrís? Y te desglosa la firma, y te desglosa el documento, te dice si está firmado digitalmente, y te dice cuál es el contenido. Cuando un escribano te manda una escritura, o sea, una firma certificada digitalmente, vos vas a recibir un documento rojo que dice, tal escribano, inscrito, certifica que el contenido, y no vas a ver más nada. Si lo abrís con la herramienta de Google, no vas a ver solo eso. Y la sesión de contraparte que certificó, ¿dónde está? Lo vas a abrir, lo voy a agregar para la semana que viene, lo vas a abrir con el Adobe, y con el Adobe vas a ir al clip y vas a ver adentro el documento certificado, es decir, la certificación embebe el documento certificado, que da fe el notario, y una vez que me dice, bueno, pero mandámelo separado, imprimir, bueno, pues yo lo escaneé, pero me queda muy, muy grande con los bytes. Yo te lo mando separado, te lo desgloso, pero ya no es más un documento electrónico con firma, ya no sirve más. Es simplemente un documento no firmado. No tiene la validez del escribano porque se perdió la firma digital y no tiene la integridad. Si yo te hasheo el documento como vino y te lo mando después por separado, no es el mismo. Entonces, si yo hago eso en un juzgado para presentárselo al juez como instrumento público digital, y la otra parte me lo bocha directamente, no, eso no da plena fe del escribano, porque ya perdió este carácter de autenticidad y de autoría y de integridad que tiene el documento electrónico. Fíjate cómo se aplica todo. Ari, todos estos programas que decís que nos bajamos el Adobe, te cuento un caso que a mí me pasó hace muchos años, que ahí entendí la importancia del derecho informático y de conocer, y un estudio que fue el que dio los primeros pasos con esta cuestión. Le llega un oficial a hacer un acta de constatación, un oficial de justicia a hacer un acta de constatación a la empresa de un cliente mío, que tenía como, ponele, 20 empleados que manejaban computadoras, y hace un acta de constatación sobre qué programas tenían bajados en sus computadoras. ¿Qué hace? Software legal. Determina que eran todos ilegales de alguna manera, estaban bajados de una manera trucha. Eso sí era software legal. Claro, eso, exactamente. Nada, me pareció alucinante la manera de trabajar, porque era un acta de constatación, acompañaban los poderes todos de Estados Unidos, traducidos de, ponele, 25 empresas, los antivirus, bueno, nada, eran todos los programas, porque algunos juegos, qué sé yo, te decían, bueno, este programa vale $1.000, este vale 1.500,
me debes $100.000. Era increíble, increíble. Tal cual, sí. Ahí es donde empecé a ver la importancia de todo esto, ¿no? Porque decís... Es que la apostil ahora es digital. ¿Quién va a Claro, ir a hacer todo el trámite de apostil que hacíamos antes para poder Claro. validar un poder que te da un ñato en España? Y ahora se resuelve en minutos, pagando encima con tarjeta de crédito. Ni siquiera hay movimiento de metal, de dinero, digamos. Por supuesto, todo que es como empezamos, ¿no? Terminamos como empezamos la charla. Todo se volcó al plano binario, todo. Porque si esa escritura, que yo te decía, esa sesión de cuota aparte que me mandó este cliente, yo la empiezo a investigar, cuando termino es 011100, es un código binario. No es ni siquiera el papel firmado por el escribano. Es una combinación de líneas de comando de un programa que genera esa estructura visual, como lo que estamos viendo ahora nosotros. Que es como la película Matrix, cuando decía rubia, morocha, cuando Pfizer no, bueno, el pelado que se vuelve malo, que los traiciona todo, decía, no, yo miro el código, no miro más la imagen codificada. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Y vamos, ya no vamos, ya estamos ahí. Porque ya, ¿cuánto tiempo más vamos a estar con la escritura en la mano? Ustedes, claro, sí, totalmente. no sé si lo siguen haciendo, pero ya hay muchos colegas que ya, yo tengo el fichero con todos los expedientes, que siempre me los quise tener a mano, y cuando me armé mi estudio los tengo a mano, cosa de darme vuelta y sacarlo. Y la verdad es que no lo abro más. Tengo todo en la Ahora nube. el expediente es completamente digital, lo tenés en la nube. Total. Aparece el papel. Y el Los día que títulos, salga los una títulos, herramienta... las juras que estamos haciendo ahora las estamos haciendo con un título que es virtual. Todo. Todo. Exactamente. Y hasta qué punto, pero podemos filosofar, ¿no? Hasta qué punto es virtual, si realmente está pasando. Nada más que el vehículo que transporta la información. Porque en realidad esto está pasando. Estamos todos, ¿qué somos? 39 personas. Y estamos todos en ubicaciones distintas. Pero está pasando. Yo el mensaje lo saco acá de Belgrano y Lavalle, en Avellaneda. Y ustedes, cada uno en donde está, en oficina, casa, ya lo están recibiendo. Eso está pasando. Lo que hay es un vehículo en el medio. Y ese vehículo en el medio es lo que nosotros capturamos como abogados y lo podemos llevar a un juicio, o podemos plantear un caso, o podemos plantear un asesoramiento. Por eso hablé de compliance en su momento. Bueno, cumplimos con todo, esta charla cumple, pasaron cosas que no deberían haber pasado. Bueno, y es todo una cuestión. Si yo ahora me pongo a hacer obscenidades, lo más probable es que termine preso, o con una causa, porque está registrado. Entonces, esta invasión digital nos provoca esto, que como abogados tenemos que estar con el celular en la mano, porque en definitiva es con el celular. Esta aplicación que vamos a ver, que se llama Safe Stamper, que es española, también está en el celular, tiene su app de celular. Entonces yo abro la app de celular y pongo capturar, y yo ahora puedo sacar una foto a todos ustedes y certificarla en el momento de acá, en Belgrano y Lavalle, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a tal hora UTC, pasó esto. ¿Cuánto tardé? Nada, sí. Un segundo. Así que bueno, la semana que viene nos vamos a jugar un rato. Dale, la clase de la semana que viene me parece va a estar buenísima. Dale, gracias. Así que bueno, un gusto verlos a todos. Gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Lo que precisen en la semana, escríbame, que no, o en la semana o cuando sea, no hay problema. Me encanta estar disponible. Mando un abrazo a todos. Gracias, abrazo a todos. Muchas gracias.